Dice en una pregunta cuál es el código. Ecuador, bien, buenas noches, buenas noches. Ecuador, el código de ingreso, por favor, seguir, registrarse, ¿no? Repito, no apagar sus cámaras, por favor, muchas gracias. Recuerden que estamos en El link clases. está en el Classroom. Sí, en Profe, yo efecto, ya prendo mi cámara, un momento, ¿ya? no se preocupe. En efecto, ¿no? Las personas que recién ingresan, por favor, encender sus cámaras, tener encendidas sus cámaras. Muchas gracias, muy amables. Vamos a empezar. Vamos a empezar a trabajar con la temática en sí. Me olvidaba de algo, denme un segundito, quiero verificar algo. Sí, no, en efecto. Está, Disculpe, ingeniero, en el código de la clase le ponemos 593. no, Ecuador dije. Ah, ya, perdón. ¿Está la señorita o señora Manobanda aquí en clase? Lady Manobanda. Bueno, no se preocupe. Listo, listo, empezamos ya. Voy a compartir pantalla. Tener cuidado con sus micrófonos. Sí, dicen, solo que estaba ocupada en algo. Estimada Lady, no se vaya a sentir mal. Una consulta, ¿qué pasó con la actividad? Es la única estudiante que no ha subido el trabajo. Oiga, dicen, no, yo sí le envié, no sé qué pasó. Ya le voy a revisar nuevamente. Ya le voy a proyectar, repito, esto no es con la finalidad de hacer quedar mal a nadie, sino que me preocupa a mí porque si no me envían los trabajos yo solo pongo 0 aquí. Si se da cuenta, es la única estudiante. Hay un estudiante que está con retraso también, no quisiera ver esos temas porque son 8 días, ¿no? Entonces... No, sí, dicen, sí, solo que yo le envié y como se me formateó, y yo envié y yo pregunté a alguien y dijo que como ya envía no pasa nada. No, si es Entonces vueltan. Si es que me envía debe estar aquí, o sea, todas las que me envían están aquí, ¿no? Y como se me formateó esa, yo creí que yo pregunté y me dijeron si ya está enviado, no pasaba nada, ya está enviado, pero entonces vuelta me tocaría rectificar eso para enviarle nuevamente. Por favor, ya en el menor tiempo posible. Ya le voy a subir ahorita. Muchas gracias. Eso nomás no es por molestarles, no, más bien entenderán que si yo no les menciono esto, ustedes pueden tal vez estar confiadas por alguna cosa que puede pasar y si es que no está enviado, pues se complica, ¿no? Eso nomás, por favor, tener siempre cuidado. Una vez que les sale entregado... Yo señora de bajar para ver si estaba en mi nombre. El resto todo está entregado. Disculpe, no es sobre su clase, pero es sobre la profe Gloria. A mí me he inscrito en la clase de segundo A y yo sé que ya le estoy llame que me salga, repite y eso. Y las clases que ahí me salen y las tareas que ella me llega a poner 0. Oye, le dije que me limiten. A ver, usted es de primero, ¿no? Sí, somos de primero, pero ella me tiene agregada en segundo y yo le digo que me borre, pero no me hago nada. Compañera, tienes que darte de baja tú misma, claro, ella puedes hacer esa opción. Usted puede darse de baja de la clase y ingresar a la clase de ella, ¿no? O sea, al momento que ingresas a la materia hay como 3 puntitos en la parte de la esquina y ahí aplastas y dice dar de baja, ahí aplastas y ya no te sale la materia. Ay, ya, déjenme ver ahorita para hacer... A ver, no, alguien me estaba preguntando. Deberes y yo no sé. Cancelar registro, dice ese. Ahí aplasto. Me sale cancelar registro. A mí, bueno, realmente a mí me salió dar de baja. No sé si será esa misma. Con todo mandan el grupo. Ahí aplasto, no sé. Para verificar. Ya te mando una captura, gracias. Y disculpa por molestarle, profe, sé que no es de su clase, pero es que me preocupa que me pongan 0. No se preocupe, estimada estudiante, suele suceder, son cosas que... Alguna equivocación tuvo la docente, ¿no?, que le agregó a esa aula. También tuve estudiantes cruzados de primero en otras aulas y me decían, profe, ya le envié el deber, y yo chequeaba y no me enviaba, y es porque estaba en otra aula matriculada en el nivel que no le correspondía. Se me volvía loco el otro día, pero bueno, suele pasar. Ok, señoritas, solo tengo señoritas en clases, ¿no? Nadie. Pura señorita, sí. No, sí, hay un señor estudiante, estimado Félix, disculpa. Hay un señor estudiante. Te perdió Félix. Él es bendito entre las mujeres. ¿Verdad? Sí, siéntete afortunado, estimado. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que corresponde de la temática misma.
en sí, ¿no? Espero que todos hayan registrado su ingreso al código Ecuador en Y el se formulario. puede Nadie enviar más. de nuevo al chat porque no me sale. ¿Enviar qué cosa, mi estimada? Para la asistencia, el link. Es que el link cada uno lo tiene en sus aulas virtuales en la parte inicial. Eso sí es Así porque- como estábamos ingresando en el link para la clase, así mismo está. Exactamente, es el mismo link, eso no cambia, ¿no? Listo. Bueno, vamos a hablar de lo que corresponde. Nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario. Listo. ¿Qué les decía yo? Es importante, o este tema, me habían dicho, me dijeron en el semestre anterior, profe, es mucho texto. Pero yo les dije, sí es importante conocer estas temáticas, conocer estos detalles, porque nos ayudan, en efecto, a recordar parte de nuestra historia, ¿no? Parte de lo que somos, de dónde venimos, en lo que estamos ahora, porque como buenos ecuatorianos nos debemos identificar con nuestras raíces, ¿no? Nadie aquí creo que es europeo, ¿no es cierto? Todos venimos de nuestros antepasados, de las personas que lucharon para formar lo que hoy es nuestro bello y hermoso Ecuador. Partiendo de ello, alguien sabe, voy a preguntar ya directamente para que no todos activen el micro. Voy a preguntarle a Liliana Puglia, ¿sabe por qué nos llamamos Ecuador? Si no diga, no pasa nada, no pasa nada. ¿Sabe por qué nos llamamos Ecuador? ¿O por qué característica, por qué razón, por qué motivo nos llamamos Ecuador? No, dice mi estimado, sinceramente. No se preocupe, voy a consultar a... ¿Quién más está por acá? Lisbeth Guerrero, ¿por qué nos llamamos... está con calor, Erika Jaramillo, te entiendo. Por la línea ecuatorial. ¿Por qué? Por la línea ecuatorial. Ya, sí. Línea equinoccial del Ecuador, línea ecuatorial, muy bien, perfecto, ¿no es cierto? Por eso nos denominamos el país de la mitad del mundo, ¿no es cierto? Y si se han ido a ese sector que queda en la ciudad de Quito, es interesante, ¿no? Estar en Es por la ubicación que estamos nosotros. precisamente la ubicación geográfica, ¿no? Entre paralelos y meridianos y por ahí, pues prácticamente la línea ecuatorial. Es un detalle muy, muy importante. ¿Listo? Miren, voy a hacer énfasis en algunos temas, me voy a detener en algunas diapositivas un poco más que otras. Voy a dar lectura, en algunas ocasiones les solicitaré a ustedes que me ayuden. Miren, es muy notorio que el lado flaco de los ecuatorianos, este es un análisis realizado, comprobado por investigadores, ¿no? Es muy notorio que el lado flaco de los ecuatorianos sea el desconocimiento de su historia. Y aquí me incluyo, ¿no? Creo que me falta muchísimo por aprender todavía de mi país, de mis raíces, de lo que soy. Porque, ¿qué les había dicho yo? En alguna oportunidad tuve esa maravillosa experiencia de estar en el extranjero. Sí les comenté, creo, de estar en México. Y ahí, por ejemplo, las personas por donde iba yo, la mayoría, pues se sentían identificadas con sus raíces, con su cultura, con su gastronomía, con su historia, ¿no es cierto? Muy conectados con personajes históricos del país. Contaban anécdotas y yo decía, wow, qué chévere ser así, ¿no? Sentirte identificado, ponerte la camiseta de lo que es tu nación, tu país, tu sector, lo que te rodea, ¿no? Y en efecto, pues yo me incluyo, ¿no es cierto? Y digo, no, me falta muchísimo, ¿no? A veces ni todas las estrofas del himno nacional no sabemos, ¿no? Algo que debe ser tan básico para nosotros como ecuatorianos, ¿no? Y aquí, miren, ¿qué dice el primer párrafo? Voy a hacer bastante énfasis en eso. El lado flaco de los ecuatorianos es el desconocimiento de su historia. Hace pocos días estaba viendo un reportaje que en efecto me gusta ver mucho este tipo de reportajes y ese tipo de detalles de historia, ¿no? Entonces decía que, por ejemplo, en un análisis estadístico que hace una revista muy, muy importante a nivel internacional, decía que, por ejemplo, el índice de lectura de libros por año, los canadienses están en un rango, creo, entre 12 a 15 o de 15 a 20 libros al año. Creo que los estadounidenses están entre 10 por ahí al año. Pero nosotros estamos
bajísimos en ese detalle, ¿no es cierto? Si bien es cierto, en este párrafo ya da una cantidad, pero voy a hablar algo más actualizado, de 1,5 libros por año que lee una persona, ¿no? Es una estadística bastante baja. Entonces yo voy a detener un ratito la pantalla aquí, voy a preguntar, porque ahí les miro mejor, a las personas que tienen encendidas las cámaras, muchas gracias, a las que no hacen caso también. Les quiero mencionar, a ver, ¿cuál de las personas... Pero, profe, también no es sobre libros al año, también depende de la economía, yo conozco compañeras, que la mayoría les gusta leer, pero no compran el libro por no tener el dinero, más lo descargan virtual y ya. Pero por eso, o sea, no dice la investigación, no dice que tiene que ser libros físicos, ¿no? Porque en efecto hoy yo puedo tener una tablet, un ordenador, una portátil, y el mismo libro que lo puedo adquirir de forma física lo puedo hacer de manera virtual, y esa ya cuenta como una lectura de un libro, ¿no? Si es que me preguntaran a mí qué prefiero hacer, la verdad es que lo prefiero en físico, ¿no? Pero ya también a veces la economía, como dice la estimada estudiante Lady, no da para comprarte un libro, y en la web pues encontramos muchas veces de manera gratuita publicados algunos libros, ¿no? Entonces, miren, quiero preguntar y sean honestos. ¿Cuál de ustedes se ha leído en el año 2021 2 libros al año? ¿Alguien? Yo. Cero. Ya, aquí tengo a Erika y a Lor. ¿Qué libros se leyó? Yo soy de las personas que leo bastante. Bueno, yo ahorita ya no mucho porque no tengo tiempo. A ver, alguien me está... A ver, ya. Carla, tú decías eso, ¿cierto? Ya. A ver, tengo a Erika, a Karen y a Carla. Karen y Erika me dijeron que se leyeron 2 libros, ¿no es cierto? ¿Qué libros, Karen? A mí me gusta leer bastante libros de superación de Cuauhtémoc Sánchez. ¿Ya? Yo soy fan de ese escritor y me he leído ya creo que media enciclopedia de él. Me leí La fuerza de Shakespeare, Mientras respire, ese es un buen libro. El feo, me leí, ¿qué más me leí? Sangre de campeón, esa es buenísima, 10 de 10. Un grito desesperado, y me faltan, y yo ahorita no recuerdo, pero me faltan muchos más por leer, y son preciosos, divinos. Perfecto. Y ahorita estoy leyendo unos 2 también que los tengo aquí enfrente mío, se llama, pero no son de Cuauhtémoc Sánchez. Uno es Un monstruo viene a visitarme y el otro es La chica del tren. Son muy buenos, ¿para qué? La verdad te felicito, ¿no? Te felicito por ese detalle. A ver, quiero consultarle a alguien más, me mencionó. Erika Jaramillo también creo que me mencionó. Yo he leído sus libros, profe, pero de Cuauhtémoc Sánchez, pero años atrás. Este año, digamos, no he leído. Y también cuenta que leíamos mangas o cómics. Eso sí leo poco. No, está bien. Erika, ¿qué libros? No te escucho. Bueno, yo me he leído algunos libros, ya, pero no me acuerdo mucho los nombres, ya. Pero uno que sí me ha gustado se llama Las mujeres que aman demasiado, es de una psicóloga, y pues explica, ¿no? Que muchas veces las mujeres, cómo es su forma de amar, y desde tal vez cómo las criaron, desde su infancia, o lo que piensan ellas de los hombres, y esa psicóloga va contando en sí como experiencias de sus pacientes, ¿no? De cómo han sido ellas, y va explicando por qué han sido así. Es un libro bastante largo también. Muchas gracias, Erika. ¿Alguien más que comparta alguna experiencia de lectura? ¿Por qué no puede entender encendidas sus cámaras? No entiendo. Bueno, ya dije que, bueno, si están comiendo les perdono, ¿ya? Oigan, yo tenía un profe, perdonen ya que les diga esto, pero... Sí, mil disculpas, pero yo en verdad que estoy merendando. No se preocupen, no se preocupen. Yo sufro de esa gastritis y tengo que comer a la hora. Ya está bien. Ya mismo entiendo. Yo tenía un profe, miren, o sea, yo tenía un profe que me daba todas las veces clases así apagado la cámara. Yo me sentía súper raro, la verdad, no, quería ver las expresiones o qué está haciendo, ¿no? Pero es raro. A ver, ¿alguien más que tenga alguna experiencia de la lectura? Con lectura de libros. A mí sí me gusta leer bastante, la verdad yo leo en el celular, leo libros, pero nunca me dedico así, nunca se me dan los nombres, la verdad.
Sí, no. Sí, no. ¿Saben qué es lo bueno de tener? O sea, esa es la ventaja de tener un libro a veces físico, que es como que te sumerges un poco más en la historia o en la trama o en lo que hable, ¿no es cierto? Por ejemplo, superación personal y ese tipo de cosas son los que me gustan a mí, ¿no? Y ese tipo de detalles. Pero, bueno, felicito y también invito, ¿no es cierto?, a que, por ejemplo, las personas que no tienen quizás esa, ¿qué será? Esa costumbre, eh, ese detalle de a veces una lectura de un libro es maravilloso, ¿no? Saben que te cambia la mente totalmente, porque dejamos de ser ignorantes y la palabra no es que está mal dicha, no está bien dicha, porque ignorantes es cuando ignoras algo, ¿no es cierto? Cuando ignoras alguna cosa, algún concepto, algún conocimiento, ¿no? Entonces el hecho de leer un libro es, desde mi punto de vista, es una de las cosas más maravillosas que uno se puede hacer, porque no sé, tu mente empieza a imaginar que estás, tal vez, si estás leyendo tal vez algún cuento, alguna novela, ¿no?, que estás en ese momento, ese momento de la historia, de la trama, ¿no es cierto? Es maravilloso cuando tú te concentras en el ámbito de la lectura, te ayuda muchísimo. ¿Y qué les decía yo? Nos ayuda porque, por ejemplo, ¿quién quita que yo les decía, cualquiera de ustedes, ¿no?, en el corto plazo vaya a incursionar en el ámbito de la política, tenga la posibilidad de ocupar cargos importantes, sea la futura alcaldesa o alcalde de la ciudad, ¿no es cierto? Y entre con mucho más conocimiento de lo esperado, ¿no? Porque ¿qué vemos? Perdón que haga este paréntesis, ¿qué vemos aquí en nuestra política nacional, ¿no? Muchas de las veces puestos o rangos tan importantes, pero con un nivel de oratoria, de conocimiento pues paupérrimo o básico, demasiado bajo, ¿no? Que pues prácticamente nos hacen quedar mal a todos los ecuatorianos muchas de las veces, ¿no? Dicen cosas que no están bien y otra. Entonces, prácticamente el tema de la lectura, de tener ser. Como Lenín Bueno, Moreno, dice. no sé si ustedes han visto también, por ejemplo, todos los memes que le hacen al presidente no sé si puedo decir, pero bueno, al presidente de Venezuela, ¿no? O sea, ese señor se manda unas cosas disparatadas, ¿no? Entonces imagínense ser un primer jefe de gobierno, primer jefe de estado, ¿no? Entonces, perdón, todo ese tipo de detalles hay que considerar, porque repito, nadie descarta que no sabemos qué función vamos a cumplir, ¿no? Y es importante, es necesario saber un poquito de todo, ¿no? Ser un poco curiosos, salir un poquito de la zona de confort. En efecto, sí podemos aprender también viendo videos. A mí, por ejemplo, me gusta ver muchos documentales, reportajes, ahí aprendo, ¿no? No pierdo el tiempo muchas de las veces viendo otras cosas, porque la verdad es que también estoy estudiando y así ocupo mi tiempo en esos detalles. Pero bueno, reiterarles, yo tenía una costumbre con mis estudiantes de otra institución, y ojalá algún momento podamos hacerlo de manera presencial, ¿no? Yo, por ejemplo, con ellos me reunía, ¿no? Y hacíamos algún jueguito, alguna dinámica o alguna especie de participación de quién está al frente. Y yo sabía regalar libros, ¿no? Tampoco es que eran muy costosos, ¿no? A veces en la librería hay unos libritos, réplicas muy buenos, ¿no? Que son más económicos. Pero la intención era inculcarles a mis estudiantes a la lectura y a la escritura. Muchos de ellos me han agradecido, ¿no? Gracias, profe, muy buen libro. Desde ahí empecé a leer y me gustó el tema de la lectura. Entonces eso nomás quería yo traer a colación, traerles a la reflexión a ustedes. Miren, volvemos, ¿no? Entonces, volvemos a lo que estábamos conversando. Y en efecto, ¿no es cierto? Este autor dice que el lado flaco de los ecuatorianos es el desconocimiento de su historia, ¿no? Prácticamente lo que nos enseñaron hace algunos años en la escuela, colegio de estudios sociales, ya se nos ha olvidado, no recordamos, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando se estanca el proceso de transferencia de conocimientos de generación a generación. Y en efecto, ¿no es cierto? Y lógicamente los tiempos de ahora han cambiado mucho para lo que era antes, ¿no es cierto? La educación, todo ese tipo de temas. Miren, continúo. Sentencia en cuyo asidero salta a la vista la falta de especialistas en la materia, una difusión limitada del estudio y análisis de nuestro pasado, pero sobre todo la falta de lectura, estimados estudiantes, la falta de lectura, ¿no es cierto? Nos hace falta mucho eso. En lo referente a este último vacío, se refiere a la lectura, este autor, Sebastián Mantilla, ratifica que en el Ecuador se lee medio libro por persona y por año. O sea, ese índice para mí es un poco alarmante, ¿no? Si bien es cierto, este estudio es del 2016, pues con las últimas investigaciones que les conté, pues hemos pasado de medio libro a un libro y medio, ¿no?
que es algo alentador, pues ni tanto, ¿no? Deberíamos mantenernos en el rango por lo menos de hasta 4 o 5 libros al año por persona, ¿no? Entonces es muy importante, imagínense. Pero también depende. Sí, siga nomás, no se preocupe. Quiero verle, por eso voy a cerrar la pantalla, a ver. ¿Alguien estaba interviniendo? ¿Alguien estaba interviniendo? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Cuál era? La compañera Lady Lady. Cuadrado. Listo, Lady. ¿Algo tenías que decir? No, profe, yo quería decir un punto de vista. No, claro, O siga. sea, a mí me pasó, o sea, yo dejé de leer libros por cuestión de que, o sea, estaba leyendo un libro, alguien me veía que estaba leyendo tal libro, corrían y me decían todo lo que iba a pasar y uno como que se desalienta y no quiere seguir. O sea, me spoilean demasiado y ya. Ay, ya no. Claro. Sí, no me gusta. No, sí es verdad. Yo, por ejemplo, no me ha pasado en tu caso, pero yo, por ejemplo, yo odio cuando voy a ver una película que me cuenten qué es lo que va a pasar. En realidad, o sea, para eso ya no la veo, ¿no? O sea, sí te entiendo tu caso. Yo, por ejemplo, odio que... Ya no hay emoción de ver esa película. En efecto, ¿cierto? No, pues que si ya me cuentan todo lo que va a pasar en la película y cuál es el final, entonces ya pues me pongo a ver otra, ¿no? O por último me pongo a ver el Chapulín Colorado, ¿no? Pero ya ya me pasa la emoción, sí te entiendo, ¿no? Bueno, yo no acostumbro a leer libros en realidad casi mucho en viajes o externamente lo hago en mi casa, ¿no? Donde nadie me puede interrumpir, pues tomo mi tiempo. Pero en la casa mismo es lo que me spoilean. Pero bueno, debe ser, ¿no? Yo la verdad como vivo solo no hay nadie quien me interrumpa, excepto yo mismo a veces. Ya listo. No, pero sí es muy buena la acotación que tú haces, ¿no? Listo. Entonces les había dicho, no, miren, es un poco desalentador el tema, ¿no? De que en Ecuador, pues 1,5 libros pues nos hace falta cambiar esta perspectiva, esta historia. Podemos aportar con ese granito de arena cada uno de nosotros, ¿no? Como les decía, no es preciso que el profe me mandó a leer un libro de historia, ¿no? Hay muchas cosas que les puede interesar. Se me ocurre, por ejemplo, temas económicos, de belleza, de política, de economía, temas de desarrollo infantil de su carrera misma, ¿no es cierto? Cómo tal vez ejercer de manera correcta, ¿no es cierto? Cómo mejorar o cómo llevar adelante ese tema de los niños, ¿no? Que, a ver, voy a cerrar un momentito más pantalla. ¿Para qué hago esto? Para verles a todas, porque cuando estoy proyectando no puedo mirarlas. Realmente, créanme que les admiro. En lo personal, yo, Pedro García, nunca trabajaría con niños. Yo creo que no tendría paciencia, la verdad. Yo por eso siempre dije, Dios mío, ayúdame que si algún día soy profesor, solo quiero ser profesor de personas adultas ya. Pero sigo viendo que todavía son como niños. No, mentira. No, realmente les admiro porque trabajar con niños, pues realmente entiendo que requiere una concentración máxima, ¿no? El dar, lógicamente. Sí, ingeniero, y más que todo es que porque como uno Paciencia, más que concentración se llama boca. Déjenle Paciencia. intervenir a Liliana y ahí luego les escucho ya. O sea, ingeniero es, bueno, yo ya tengo una hija, entonces, claro, eso quizás me ayuda a comprender un poco más, pero es tanto la agilidad de los niños que a veces uno ya les pone una tarea y ellos, o sea, contarle acaba rápido, ellos ya están, y mientras yo de pronto le estoy ayudando a uno que quizás no sabe mucho, le cojo la manito, le ayudo, le explico, y ya los otros atrás ya están, vueltan, se mueven, se jalan. O sea, es algo, o sea, uno tiene que estar, pero es mirando acá y de una vez mirando a los demás porque, o sea, no me refiero a que quizás es complejo, ¿no? Pero yo creo que como estamos recién, o sea, en estas 2 semanas, incluso a mí me ha tocado hacer el reemplazo de la maestra, pero gracias a Dios me ha ido muy bien y los niños son obedientes y, o sea, para mí, no sé, a mí me gustan los niños, entonces para mí no es difícil. Quizás un poco sí en el momento de que de pronto ya acaba la tarea y entonces como que me quedo al último con el que todavía no puede mucho. Entonces sí. Perfecto, ¿no? Miren la experiencia de Liliana. Ya todas las personas que están presentes están en tema de práctica, ¿no? Entonces imagínense si es... ¿Cómo se vuelta? A mí me ha pasado que, o sea, el niño hace bien toda la tarea, hace bien todo, pero es demasiado hiperactivo, demasiado peleón y así.
Sí, por eso les digo que, miren, tienen mi veña, en serio, así les voy a hacer yo, así. ¿Por qué les digo? Miren, yo no tengo hijos, no, la verdad, todos mis hermanos menores son casados y siempre cuando hacemos la reunión familiar me dicen que ya se me pasó el tren, etcétera, 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 pero bueno, en algún momento de la vida me planteé no tener niños, pero bueno, si es que se tiene que dar también, se tiene que dar, no hay ningún problema. Por ejemplo, yo tengo sobrinitos, ¿no? O sea, sí les tengo mucha paciencia, mucho amor, pero yo sí veo, o sea, la verdad, ese tipo... De lejos. O sea, sí. Bueno, y en efecto, para contarles y salirnos un poquito del tema, cuando mi sobrino ya tiene 14 años, hace 14 años mi hermana quedó embarazada, ¿no? Contarles, por ejemplo, que ese momento mi padre es muy complejo, no le quería entender, entonces fui un apoyo en ese sentido para mi hermana y lo crié, o la ayudé a criarle como un hijo para mí, ¿no? Entonces él me decía papá y ese tipo de detalles. Luego ya le enseñé que me diga ñaño y así. O sea, pero sí, o sea, sí es como que, no lo sé, sí tengo amor, pero no me vería yo, o sea, más me iba el hecho de dar clases a niños, porque una cosa es estar con un muchacho, ¿no? Atender a un niño, ya porque es tu familia, pero rodearte tal vez de muchos niñitos, la verdad, yo no tendría esa habilidad, la verdad, como ustedes la tienen o la están teniendo o están incursionando en ese mundo de los niñitos, ¿no? Por eso yo siempre repito, yo decía, ya te doy la palabra, decía, Dios mío, si algún día tengo que ser docente, porque también nunca lo tuve planeado, siempre me gustó, no sabía en qué momento, dije, quiero ser de personas ya grandes, ¿no? Con un criterio formado, donde podamos socializar, reírnos y hablar de cosas y que ellos me enseñen a mí de sus muchos conocimientos en el ámbito laboral, yo seguir aprendiendo y también lo mucho o lo poco que conozca, compartirles, ¿no? Entonces, por eso vean, mi veña para ustedes, así. O sea, pero igual, ingeniero, o sea, sean grandes, igual muchos de ahora, igual, o sea, es peor, a veces los grandes son más peores que los niños. No sé cómo se comportarán ustedes. Porque un niño ya, o sea, es más manejable que ya los grandes, a veces hasta el profesor lo están hablando, pero en cambio un niño, él todavía está en una manera de uno poder sobrellevar. Sí, tiene razón usted. En unos amigos tengo que son docentes de educación secundaria y pues a los muchachos es terrible, ¿no? Lógicamente no les puedes decir nada. Y un colega me decía, oye, créeme que prefiero hacerle pasar a un estudiante, porque si es que digo que pierde, tengo que presentar así de documentos de justificación, e inclusive yo como docente demostrando que esa persona es dejada, que no presenta trabajos. Es demasiado complicado en la actualidad hacerle perder a un chico de secundaria. Entonces, miren, en el ámbito de educación también hemos retrocedido para mí en ese caso, ¿no? La educación de antes era más compleja. Revélate a un profesor antiguamente, pues, perdona que me salga del tema, pues te jalaba las orejas y te daba ahí duro, ¿no? Y si es que se enteraba tu papá, en la mano. se enteraba tu papá o tu mamá que estabas rebelde en la escuela o en el colegio. Virgen Santísima. Y ahí te completaban. Alguien más quería decir algo, creo que era Priscila. Sí, Lisa, o sea, no olvidé, pero ya me voy a contar. Lo que pasa es que en segundo año hay una niña que llora, que es bien malcriada, pero llora por todas, sí, llora y por todas. Y una licenciada le dijo a la licenciada donde yo estoy haciendo la práctica, le dijo que si estuvieran en los tiempos como los tiempos de antes, le podían pegar, ella lo educaría porque la madre no hace nada, le dijo que no hace por educarla, porque es muy malcriada. Oiga, usted tiene toda la razón, sabe que todo viene desde la casa. Estaba chequeando, yo siempre veo, ¿no? Y en Estados Unidos a una madre la vetaron. ¿Qué quiere decir esto? Que le prohibieron, ¿no? Ya ingresar a una tienda, porque en efecto tenía un niñito como de 6, 7 años que era relajosísimo y gritaba y le pateaba y botaba las cosas de la tienda, ¿no? Entonces, en efecto, le prohibieron la entrada, ¿no? Entonces ahí chequeaba y decía la persona de la tienda, estimada la madre de familia, usted tiene la culpa porque no le da lógicamente la educación que requiere el niño, ¿no? Porque si permite que sea así, pues hasta dónde vamos con la sociedad, ¿no? Y se ha cambiado bastante este tema. ¿Me está levantando la mano Liliana? ¿O la tenía levantada? En eso también quería aportar que cuando fue el tiempo de la pandemia, para mí fue algo difícil porque usted se dará cuenta que en aquel tiempo era todo virtual y otra que no tanto virtual porque nosotros, al menos yo vivo en comunidad, nos tocaba bajar las fichas. Y créame que yo me hice maestra a la cuenta de mis sobrinos, total como de 15. Y como ellos también me tocaba estar ahí viendo las tareas y uno también se aprende porque hay tareas que tocaba hacer con manualidades o explicarles o buscar. Entonces mi teléfono era como computadora porque era lo único donde podíamos más o menos ver. Y ya les digo, yo desde ahí también sí me ha gustado siempre estar con
y rodeada más que todo de ellos, siempre he estado así. Yo le digo, era como profesora mismo la cuenta. Esa es mi Qué bien, ¿no? experiencia. Desde ahí descubrió la vocación ya. O sea, ingeniero, también otra cosa, lo que me decía la maestra de los niñitos, que cuando estaban virtual todo era excelente, o sea, chuta, unos trabajos relucientes, van al aula, pero... Porque hacían todos los papás, pues. Claro. Porque los papás les hacían todo, ¿no? Entonces miren esa gran diferencia, ¿no? Ya de que los niños de ahí Hay no también la culpa, perdón, mi ingeniero, pero la culpa también es de nosotros. Lo que hoy en día pasa es también la responsabilidad de los padres. Así es. Porque si nosotros en la casa somos los que debemos poner un límite. Si mi hijo es pequeño, yo me recuerdo que antes uno le compraba un cuaderno, así sea, para que haga lo que uno se le ponía, entonces ellos ya van. Entonces dejarle también a que sean responsables, no solamente uno estar atrás de ellos, no, porque no siempre uno se puede por el trabajo, sino dejarlos que ellos también ya sean responsables. Oiga, no es por nada, bueno, yo siempre les he dicho, ¿no? Y nunca me da vergüenza decir de dónde vengo. He nacido en el campo, nosotros teníamos una escuela de unidocente, ¿no? Pero yo nunca me acuerdo, pues bueno, mi mamá falleció cuando éramos muy niños, ¿no? Pero nunca me acuerdo a mi papá ayudándome a hacer deberes. Yo nunca me acuerdo que mi papá me decía, te ayudo a hacer esto, o te busco un profesor extra. Uno solito se veía como ¿Saben? Mi papá es medio raro, ¿no? ¿Saben? Lo único que mi papá me decía, escribe con la derecha, y me daba así, porque yo soy zurdo, ¿no? Entonces mi mamá era como raro, me decía, escribe con la... Pero ya qué culpa tengo, ¿me entienden? O sea, no es que yo quería hacerlo porque ya así nacía, qué culpa, ¿verdad? Entonces lo único que me acuerdo de mi papá de la escuela. El resto, pues cada uno ya asumió su propio rol, ¿no? Yo no recuerdo, al menos, peor en el colegio, ¿no? Ya que me estén ayudando, ¿no? O empujando a hacer eso, ¿no? Y depende mucho de lo que dicen, ¿no? Pues prácticamente de cómo, en efecto, los niños se estén criando. Bueno, nos salimos un poco no del tema, pero bueno, el hecho es que en realidad sí les admiro por su vocación, por lo que están haciendo. Espero que pues, prácticamente continúen con el mismo ahínco, ¿no? De trabajo, a pesar que, pues, este tiempo va a ser un poquito de esfuerzo, de dedicación. Listo, continuamos ya. A ver, aquí se me trabó esto. Listo. A ver. Voy a solicitar a Jocelyn Proaño que me ayude con la lectura de esta lámina, por favor. Vamos a hablar, antes de que empiece Jocelyn, vamos a hablar lógicamente de la historia de nuestro país, ¿no? De la historia de nuestro Ecuador, algunos sucesos mucho antes de nuestra vida republicana, desde cuando nació nuestra patria, ¿no es cierto? Para lógicamente traer a colación o a nuestra memoria aquellos acontecimientos importantes, aquellos detalles que pues lógicamente nos ayudarán a refrescar un poquito nuestra mente, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos y pues cómo hemos llegado hasta lo que somos hoy, ¿no? Por favor, Jocelyn, ¿me ayudas con la lámina? Comprender el pasado es dar vida al presente y a la vez abrir... Ya. Comprender el pasado es dar vida al presente y a la vez abrir la puerta del futuro. Este juego de tiempos requiere de varias razones y actitudes entrelazadas con la verdad, la imparcialidad y la necesidad de volver a nuestras raíces, desempolvando aquello que llamamos identidad. Esto es historia, una ciencia que apremia su apego, su conocimiento y una labor social con la que se valen todas las otras disciplinas. No en vano Cicerón, aquel sabio romano, decía que la historia es la madre de las ciencias. Muchísimas gracias, estimada. Miren, en efecto, ¿no? La necesidad de volver a nuestras raíces, desempolvando aquello que llamamos identidad, lo que yo les decía, ¿no? Es importante, pues, lógicamente, tener como cultura general, ¿no es cierto?, el aprender o recordar cosas importantes de nuestro país, de nuestra nación. Repito, porque muchas de las veces nos falta mucho por aprender, por conocer. Se me viene a la mente, y hay un meme a nivel del internet, no sé si ustedes han visto, no recuerdo qué youtuber parece que es, que le hace una pregunta a una chica, y le pregunta, ¿no? Oye, señorita, ¿qué playas le gustaría ir del Ecuador? Y la chica le dice, me gustaría ir a las playas de Cuenca, ¿no? Entonces, pues, ¿qué playas hay en Cuenca, no? O sea, alguien no sé si vio ese tema y salió
Un montón de memes que le hicieron a la señorita. Yo sí vi ese. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo sí vi ese de ahí. ¿No es cierto? En verdad, no estoy mintiendo. Miren, ahí le dicen a qué playas le gustaría ir o algo. Sí, a las playas de Cuenca, ¿no? Entonces, ¿qué playas de Cuenca hay? No, no, pues, o sea, ubiquémonos, ¿no es cierto? Geográficamente, Cuenca, Sierra, no da por ninguna parte. Entonces, miren, esos detalles no nos deberían pasar, ¿no es cierto? Porque se supone que es cultura general básica, ¿no es cierto?, que debemos aprender. Y la chica, pues, lógicamente, se entiende que estaba en un ambiente de escolaridad, de educación, ¿no? Por la edad. Tendría unos 15, 16 años, época de colegio, de estudios sociales, etcétera, etcétera. Mire, entonces, no en vano, como dice este Cicerón, aquel sabio romano, ¿no es cierto?, decía que la historia es la madre de todas las ciencias, ¿no? Entonces, en efecto, ¿no es cierto?, por algo hasta el día de hoy, pues lógicamente, no sé si ustedes han visto reportajes. Hay muchas personas que se dedican su vida a lo que es la arqueología, ¿no? A la búsqueda de información, de datos, ¿no es cierto?, que ayuden a descubrir o a redescubrir o a confirmar datos, ¿no es cierto?, desde la antigüedad para lógicamente traerlo al presente, ¿no? Entonces sí, es muy importante ese tema. Miren, repito, hay arqueólogos que se dedican lógicamente a buscar información, a recabar información para traernos datos y darnos información que nos va a ayudar mucho a confirmar o reconfirmar cosas históricas, ya sea de nuestra patria o lógicamente de otras regiones del mundo. Mire, voy a dar lectura. La mayoría de libros relacionados con la historia ecuatoriana han considerado a los sitios arqueológicos como referencia para determinar el tiempo y las características de los primeros asentamientos humanos en nuestro territorio. Mire, la mayoría de libros relacionados con la historia ecuatoriana han considerado los sitios arqueológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues lógicamente hay una evidencia, ¿no es cierto?, visible, ¿no es cierto?, las ruinas de Ingapirca, entre otros lugares, ¿no es cierto?, de nuestra patria, que dan cuenta o denotan, ¿no es cierto?, que pues por aquí pasaron este tipo de personajes antiguos, ¿no es cierto?, que lógicamente formaron civilizaciones, formaron imperios, ¿no es cierto?, vías, ¿no es cierto?, para poder comunicarse en aquella época. Miren, en efecto, los primeros pobladores eran cazadores, recolectores y pescadores, sobre todo grupos nómadas. Estimada Mayuri Gaibor, ¿entiende lo que usted o entiende el significado de la palabra nómadas? No, la verdad, licenciado. No se preocupe, alguien que me dé el significado de lo que es. Las personas que pasaban de un lugar a otro. De un lugar a otro. Listo. En efecto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en ese entonces, ¿no es cierto?, prácticamente no había la necesidad, entendería yo, de estabilizarse en un solo lugar, ¿no es cierto? Pues prácticamente pasaban de un lugar a otro, como ustedes lo han dicho. ¿Y que habitaron? Miren, hace 12.000 años aproximadamente. Aquí se me viene algo a la mente, ¿no es cierto? Vamos a ir buscando algunas cosas importantes, ¿no? ¿Cómo las personas o la ciencia dice que la Tierra puede tener tantos años de antigüedad? Yo antes pensaba que apenas la Tierra podría tener unos 4.000 años, ¿no? ¿No es cierto? Porque se entiende que desde que nació Jesucristo empezaron a contar de nuevo los años, ¿no? Y hay un tiempo antes y después, ¿no es cierto? 2.000 años antes de Cristo y 2.000, ¿no es cierto? Unos 4.000 y algo de años, ¿no? ¿Alguien me puede decir cómo la ciencia dice que hay 12.000 inclusive millones de años de antigüedad? ¿A través de qué? ¿Alguien? ¿No? En efecto, por lo que estábamos hablando de la búsqueda de información, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en grandes o vastas regiones de lo que es Egipto, todo eso del Cairo, o en algunos lugares del mundo, personas que se especializan en buscar cráneos, ¿no es cierto?, osamentas, ¿no es cierto?, de animales muy antiguos, inclusive han descubierto dinosaurios. Otras personas han descubierto esqueletos humanos enormes, ¿no es cierto?, que dan cuenta de las personas que de una u otra forma, por ejemplo, creen en lo que es, lo que dice la Biblia y todo ese tipo de cosas, habla de este tipo de personas y corroboran, ¿no? Entonces, miren, son cosas que, por ejemplo, hay un compuesto que le denominan el carbono 14, que a través de ello es lo que lógicamente los científicos o la ciencia dice que la Tierra tiene muchísimos más años que lo que uno piensa, ¿no?, que es alrededor de 4.000 años. Miren,
Continuamos ya. En ese entonces dice que utilizaban lógicamente puntas de flecha, ¿no es cierto?, de obsidiana, basalto, ese tipo de materiales, o madera y huesos de animales. Lógicamente no había la tecnología que hoy tenemos. Aquellos han sido los objetos usados por aquellas hordas, o bastantes personas, que fueron hallados en los siguientes lugares, ¿no? El Inga, en la provincia de Pichincha; Chopsi, en la provincia de La Suay; Vilán, en la provincia de Loja; y Hondachi, en la provincia de Napo. ¿Dónde queda esto? Cuando ustedes viajan a Altena, ¿no? O se van para la parte de Quito, por acá por Loreto, ¿no es cierto? Hay una parte, antes de salir al kilómetro 24, hay un sector que se llama Hondachi, ¿no?, en la provincia de Napo. Entonces, de ese sector precisamente está hablando este autor. Desde entonces, y siguiendo un orden cronológico de fácil aplicación, hemos de considerar una visión general de nuestra historia en 3 épocas. Es muy importante tener identificado este detalle, ¿no? Una visión general, lógicamente, división general, perdón, de nuestra historia en 3 épocas, ¿no? La aborigen, ¿no es cierto?, de la que vamos a hablar un poco; la colonial, ¿no es cierto?, cuando empiezan ya lógicamente a conquistarnos aquellos españoles. Y fíjense este tipo de situación, ¿no? Vivimos en una provincia donde lleva uno de los nombres de los conquistadores, ¿no?, de aquella época, y que estuvo por aquí, por estas tierras, lo que es Francisco de Orellana, ¿no? Imagínense, entonces lleva ese nombre, ¿no? Mire, la época aborigen, la colonial y la republicana, pues lógicamente desde cuando ya esta parte del Ecuador empezó a ser un estado o una nación, y empezaron ya a constituirse en un estado de derecho democrático y ese tipo de cosas, ¿no? Voy a consultarle. El estudiante Félix, ¿me puede decir o sabe tal vez cuál fue el primer presidente del Ecuador? ¿Recuerda tal vez cuál fue el primer presidente del Ecuador? La verdad no. Ya. Por ahí. No se preocupe, no diga nadie, yo voy a seguir preguntando porque quiero que participe. Priscila Moreira, ¿se recuerda cuál fue el primer presidente del Ecuador? Por eso es importante que tengan encendidas sus cámaras, por favor. ¿Y se la puedo decir yo? No, solo a las que yo pregunte. Mercedes Moreira, ¿me puede tal vez decir? No. Juan José Flores, profe, tal vez. Flores. Me acuerdo de apellido Flores. ¿Ramo de Flores dijeron? Juan José Flores, dice. Ajá, yo me acordé también del apellido Flores. Flores, yo no sé. Sí, ¿no? ¿Y qué nacionalidad tenía ese primer presidente? ¿De Quito? Argentina, Ecuatoriana. Argentino, dice. Ecuatoriana. Venezolano. Sí, en efecto, ¿no? La historia dice eso. Listo, me quedé aquí, ¿ya? A ver. ¿Aquí me quedé o no? No, estoy equivocado. Se me confunde entre una lámina y otra, perdón. Listo, miren, estamos aquí, ¿no? Decíamos que 3 épocas, ¿no? Aborigen, colonial, republicana, tal como lo menciona este autor, teniendo como base el siguiente cuadro explicativo de nuestro pasado indígena, ¿no? Miren, este es un cuadro explicativo, ¿no es cierto?, de lo que fue nuestro pasado. Aquí hay algunos periodos, ¿no es cierto?, de acuerdo a una cronología, a una línea del tiempo, ¿verdad? Si estamos hablando de 4000 años antes de Cristo a 900 años antes de Cristo en el periodo formativo. Se está hablando en otro periodo de desarrollo de 600 años antes de Cristo a 800 después de Cristo. Hay un periodo de integración de 800 después de Cristo a 1533 y el periodo Inca de 1470 a 1533, ¿no es cierto? Entonces miren estos 4 periodos importantes dentro de lo que es nuestros antepasados o cómo llegó a conformarse lo que es hoy el Ecuador, ¿no? Dentro de ello también, por ejemplo, hay aspectos que se mencionan, ¿no?, como modo de vida, organización social, culturas de la costa, culturas de la sierra, ¿no? Lógicamente las más nombradas, ¿no? A pesar que también tenemos de la Amazonía, pero dentro de lo que es esta antigüedad, esta época, lógicamente no se las menciona. Miren, los modos de vida, ¿no es cierto? Voy a ir mencionando por cada uno de estos periodos. Los modos de vida en el formativo, agricultura incipiente, ¿a qué se refiere? Lógicamente habíamos dicho, ¿no?, que eran personas
nómadas, ¿no es cierto?, que no estaban estacionadas en un solo lugar. Entonces, pues, por ende o por lógica se entiende que no tenían cuidado, no hacían sembríos, no estaban al tanto, ¿no es cierto?, de lógicamente lo que hoy se conoce como cultivos extensivos, ¿no? O que prácticamente la gente ya está sentada en un solo lugar para cuidarlos, ¿no? Pues en ese entonces las personas de ese tiempo se dedicaban a otras actividades que les permitía subsistir, caza, pesca, ¿no es cierto? Como había en abundancia, pues lógicamente se despreocupaban y había una agricultura incipiente, poca, escasa, casi nula en aquel entonces, ¿no? Pasamos ya en modo de vida al periodo de desarrollo, ya había una sociedad de producción, ¿no? Ya pues lógicamente son muchísimos años después, ya se habla de una sociedad de producción, ¿no es cierto? Ya de productos, lógicamente ya pues aquí ya empezaron, ¿no es cierto? Ya a ver algunos temas de asentamientos humanos, como menciona lógicamente el tema de organización social. En el periodo de integración en el modo de vida, lo que es modo de vida, ya había una sociedad agrícola, miren aquí ya cambió, pues lógicamente estamos hablando muchísimos años después, una sociedad militar y comercial, entonces ya cambia muchísimo el panorama con el pasar del tiempo, ¿no? Al hablar de una sociedad agrícola, pues se entendería que ya eran dueños de parcelas o grandes extensiones de terreno, donde prácticamente se dedicaban a cultivar, para lógicamente ya entrar al tema de lo que es el comercio. En el periodo Inca, miren, ya se habla de lo que es temas tecnologías, una tecnología básica, lógicamente, en aquella época. Si hablamos de organización social, ¿no es cierto?, en el periodo formativo, hablamos de sociedad aldeana, ¿no es cierto?, aldeas lejanas, ¿no es cierto?, lógicamente se reconocen las jefaturas o los jefes de tribus de aquellas épocas, ¿no es cierto?, habían espacios comunitarios, había un intercambio regional, ¿no es cierto?, pues lógicamente como nosotros en nuestro país hay costa, sierra, oriente, Amazonía y Galápagos, ¿no es cierto?, lógicamente a eso se reconoce como regiones. Inicios de la alfarería, algo que se ha trabajado desde la antigüedad, también lo que es la artesanía textil y todo ese tipo de detalles, ¿no es cierto?, y que ya pues prácticamente la gente con los avances que habían, si se podía denominar en aquella época, pues ya empezaron a elaborar todo este tipo de situaciones. Hay una cosa que llama la atención, lo que es el culto a la fertilidad. Miren, si hablamos de culto a la fertilidad, ¿a qué nos podemos estar refiriendo? Que pues lógicamente en aquel periodo formativo, lógicamente se daba un gran rango, si se le puede llamar de esa manera, a lo que es la mujer, ¿no? Porque si hablamos de la fertilidad, pues por la bendición de Dios, quienes están llamadas a procrear son las mujeres, ¿no? Entonces había culto a la fertilidad, ¿no es cierto? Pues lógicamente las mujeres que tenían más niños, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que inclusive en las películas se ve, ¿no es cierto?, cuando las mujeres no pueden tener o no pueden procrear, lógicamente tenían como cierto tipo de estigmatismo social, ¿no es cierto?, en aquella época. Quiero contarles algo. Si aquí hablamos en este periodo de culto a la fertilidad, ¿no es cierto?, nuestros antiguos, nuestros antepasados, algunas de las personas ya les estoy viendo con sueño, y a Yasmín le estoy viendo con sueño, a Yasmín Coquinche estaba bostezando con sueño, aquí más le estoy viendo. Parece que Jocelyn también ya se duerme. Les quiero contar algo, verán. Si hablamos de una dinámica. ¿Mandé? Falta una dinámica. Es que ustedes son las de las dinámicas de los niños. La verdad es muy complejo hacer dinámicas virtuales. A ver, les quiero comentar algo. Miren, desde tiempos antiguos o tiempos pasados, lógicamente las personas se han dedicado o han querido como que adorar a algo o sentirse identificados con algo, ¿no? Si hablamos de nuestra región misma, en lo que es el Banco Central del Ecuador, ustedes habrán notado o habrán visto, hay un logo enorme de un sol antiguo, ¿no es cierto? Es aquel sol o aquella imagen que adoraban pues desde nuestros antepasados. Les quiero comentar un detalle, ya yéndonos un poquito más ya de nuestros límites ecuatorianos y precisamente asentándonos en lo que es India, ¿no? Ese país enorme en India. Hace algunos días estaba viendo un reportaje y me llamó la atención algo. Miren, estaba chequeando y en algunos sectores de ese país hay templos enormes, hay monumentos enormes dedicados a adorar a ciertas cosas que desde nuestro punto de vista occidental, nosotros como latinos, yo al menos cuando lo vi me quedé estupefacto, ¿no? Me impactó de una u otra forma. Pero para las personas del sector, del lugar, ya es normal, es con lo que conviven todos los días de su vida. Y para no más resumirles, en ese país tienen como más de 1000 religiones de dioses, etcétera, etcétera, y cada uno de ellos son bien respetados. Y como es un país tan enorme de millones de habitantes, pues
se respetan entre unas regiones a otras, ¿no es cierto? No todos los integrantes de ese país, lógicamente, son adeptos a esa religión. Repito, hay miles de religiones, pero bueno, las más representativas, por ejemplo, en ese país, en lo que es Nueva Delhi, una de las ciudades más importantes, si no estoy equivocado, la capital de ese país, adoran a la vaca, ¿no? Ahí, por ejemplo, es prohibido, ¿no es cierto?, comer carne de vaca. Ustedes van a ver a las vacas caminando por ahí por la calle normalmente, ¿no es cierto? Y nadie las va a topar, porque prácticamente en ese país pues, las adoran, ¿no? En efecto. En otro lugar que me llamó mucho la atención, porque hay muchísimos, había un templo enorme. Entonces, ¿qué se dice o cuál es la historia? Se dice que era una persona antigua, ¿no? Bien entregada a los dioses de aquella época, ¿no? Entonces, como era entregada a aquellos dioses, se dice que a esa persona se le murieron los padres, ¿no? Entonces esa persona empezó a hacer un reclamo a los dioses que ¿por qué si yo soy tan devota me quitas a mis padres? Entonces aquellos dioses supuestamente, ¿no? Es la historia que cuentan, le dijeron, bueno, tú porque eres una persona tan devota, vamos a hacer que toda tu generación o todos tus allegados, tus seres queridos, se reencarnen en un animal que se llama rata. Lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Es un edificio enorme, es un palacio, si se podría llamar, enorme, donde hay muchísimas ratas. Y esas personas de ese sector las adoran, ¿no? O sea, y entran, e inclusive es prohibido entrar con zapatos, ¿no? Tienen que entrar con pies descalzos y tienen que llevarle ofrenditas, comida. Entonces no sé, ni siquiera los historiadores estiman de cuántas ratas podrán haber en ese edificio enorme, pero en su defecto, miren, adoran, hay un monumento enorme que adoran a esos animalitos, ¿no? Hay otro que es del mono, etcétera, etcétera. Entonces, miren, las sociedades desde la antigüedad siempre han querido como adorar a algo, o estar, ¿no es cierto?, conectados con algo. Yo en lo personal tuve la oportunidad de estar en México, y hay también algunos lugares antiguos. Hay, por ejemplo, una pirámide que es dedicada a la luna, y hay otra que es dedicada al sol, que están frente a frente, ¿no es cierto?, en un lugar que se llama Teotihuacán, si no estoy equivocado. Entonces, por ejemplo, esas personas de ese lugar, que son los mayas, los aztecas, adoraban a ese tipo de dioses, ¿no? Y les dedicaban ciertos monumentos enormes, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy algunos de ellos no se explican cómo los hicieron, tal como pues lógicamente se puede apreciar con las mismas pirámides de Egipto, ¿no? Entonces miren, solo para traer a colación que miren, estamos en pleno siglo XXI y pues hasta el día de hoy en países como el de la India, como les estoy contando, pues hasta el día de hoy pues las personas adoran a ese tipo de animales, ¿no? Que para nosotros con nuestra mente de acá, digo, ya para mí sería inconcebible, ¿no? Ese tipo de cosas, pues. Pero miren, para ese tipo de personas es totalmente normal, ¿no? Miren, voy a pasar al periodo de desarrollo ya. Aquí empieza una sociedad estratificada, ¿no? Un poco más, ¿no es cierto?, conectada, ¿no es cierto? Hay asentamientos urbanos. Hay también ya aquí empiezan a hacer lo que es el chamanismo, lo que se da hasta el día de hoy, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de acudir de alguno de estos personajes por alguna limpia, por algún amarre de amor cuando se les escapa el querido, ¿no es cierto? No sé si alguna de ustedes ha ido en alguna oportunidad, pero bueno, un amigo me contaba y me decía que en alguna ocasión fue, ¿no?, de un chamán, y pues lógicamente estaban ahí ese tipo de detalles, y esta persona le invitaron a probar lo que es el ayahuasca, ¿no? Esta persona no sabía los efectos secundarios de ese alucinógeno. Entonces le invitaron, pues entonces prácticamente mi pana estuvo ahí como mirando cosas que lógicamente no se ven en la realidad, que es prácticamente ficticio, ¿no? Entonces miren, ya desde aquella época habían, ¿no?, lo que es chamanismo, prácticas rituales, y hasta el día de hoy hay, no sé si ustedes conocen o si han ido alguna vez a la ciudad del Tena, ahí hay bastante gente extranjera que llega, americanos, canadienses, europeos, y prácticamente en algunos sectores turísticos del Tena, esto ya se ha vuelto, valga la redundancia, turístico, ¿no?, que les ofrecen prácticas rituales, algo de chamanismo, de ayahuasca, y como ya saben, gente extranjera es como extrovertida, ¿no? Mientras más les inviten a conocer, a buscar cosas que no han experimentado, pues bienvenido sea para ellos, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy se da, repito, esto en algunos lugares que conozco yo en el Tena, que se dan y son guiados por gente de la zona, no, gente nativa de la zona, para que pues prácticamente los extranjeros experimenten este tipo de cosas. Seguimos, hay un intercambio interregional, hay uso de herramientas ya en este periodo, ¿no es cierto?
desarrollo de la escultura, lógicamente también se va avanzando ya. En el periodo de integración hay una identidad étnica en lo que es organización social y hay solidaridad, es decir, pues si alguien pues tenía necesidad de algo, necesitaba algo, ya pues existía pues el tema de la solidaridad. Había territorio extenso, ¿no es cierto? Cacicazgos es una especie de organización también, lo que se denomina, ¿no es cierto?, como una especie de unidad. Había guerras tribales, pues en efecto, ¿no?, ya empezaba a darse el tema de estás pasando a mi territorio y ese tipo de cosas, como a identificarse con ese tipo de cosas. Comercio de intercambio, lógicamente, como hasta el día de hoy se da el famosísimo trueque, ¿no? Es decir, ya como las personas ya no eran nómadas, estaban asentadas, lógicamente se podría hablar, ¿no? Si había una sobreproducción de alimentos o de animales, se intercambiaban, ¿no?, para equiparar las cosas. ¿Alguien tiene el micro prendido? ¿Me ayuda apagando el micro? Ay, una pregunta. Sí. Y en cambio del trueque, ahí mismo se hacía en ese tiempo, lo que era el trueque. Casi no le escucho, disculpe. Digo que el trueque también se va en esos años más o menos del trueque que se hacía antes en los antiguos. Exactamente, justamente estamos hablando ya en el año de 1533, ¿no es cierto? En el periodo de integración nace esto. Y hay algunas veces he visto yo aquí en el Ecuador que más en la región de la sierra, no sé si es por Ibarra, por ahí, por Otavalo, se da esta especie, ¿no? Se reúnen las comunidades del sector y se empieza hasta la actualidad a darse este tema del trueque, ¿no? Repito, es cuando un sector tiene sobreproducción de alimentos y para que no se le dañe, pues lógicamente el otro sector va a necesitar esto, ¿no? Entonces se equiparan las cosas. Este intercambio, se me ocurre, 10 quintales de papas por una oveja, ¿no? Entonces se intercambian este tipo de detalles para lógicamente suplir las necesidades entre el uno y el otro. Miren, ¿qué pasa en el periodo inca, ¿no? En lo que es organización social existe una monarquía única, como lo que vamos a ver, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere esto? Lógicamente ya si le nombraron monarca a una persona, pues el hijo de esa persona tenía que ser monarca y el hijo del hijo tenía que ser monarca. Entonces a eso se refiere, ¿no es cierto? Una continuidad, ¿no es cierto?, de lo que eran ese poder que tenían aquellas personas de esa época, ¿no? Prácticamente de estar al frente de vastos o extensiones de territorio inmensas, ¿no? Como lo que era lo que vamos a ver, el Tahuantinsuyo, que comprendía prácticamente desde lo que es el norte de Colombia hasta el sur con Chile, que si es que nuestra mente la enfocamos en todo lo que es Sudamérica, pues prácticamente es algo muy, muy extenso, ¿no? En esta época también había una nueva estructura territorial y un dios sol, ¿no? Como les había dicho yo. El periodo inca se caracterizó por adorar al sol y es por eso que les dije hace un momento que tenemos prácticamente dentro de los símbolos de lo que es el Banco Central del Ecuador al sol, lógicamente. ¿Qué culturas habían en el periodo formativo? La Valdivia, la Machalilia, la Chorrera, esos nombres que van a recordar que en algún momento nos dieron, ¿no? ¿Qué culturas habían en el periodo de desarrollo? La Tolita, Jamacoaque, Bahía de Caracas, Huangala, ¿no es cierto?, en lo que es integración, la Milagro Quevedo, la Manteño Huancavilca. Esto es lo que se refiere a la costa. Si hablamos de la sierra, habría la cultura Cerro Nariño informativo, Alausí, Cotocollao, Catamayo. En lo que es el periodo de desarrollo, la Panzaleo. En el periodo de integración, negativo del Carchi, Puruá, Cañari y Caranqui, ¿no? Todo este tipo de culturas que habían, ¿no es cierto?, en lo que es nuestro Ecuador. Listo. Vamos a dar lectura a algunas cosas, algunos descubrimientos que se hicieron en aquella época. Voy a solicitar a quienes solicito, a Yasmín para que no se duerma, Yasmín Coquinche para que no se duerma. Voy a solicitarle para que me ayude dando lectura a esta lámina, por favor. Ahí me doy cuenta que no me está escuchando. Yasmín a la 1, Yasmín a las 2, Yasmín a las 3. Leo, ¿dicen esto? Pues sí, eso le solicité. Ya. Está aquí en familia, le dicen, y hacen bulla. Ya. Época aborigen. El cráneo de Punín, descubierto en 1923
en la quebrada de Chalán, provincia de Chimborazo, por una expedición del Museo Estadounidense de Historia Natural. Los cráneos de Paltacalo, encontrados por el etnólogo francés Raoul Rivet a inicios del siglo XX en las riberas del río Jubones, provincia del Oro. El cráneo de Otavalo, descubierto en la década de 1950 cerca del cantón Otavalo, provincia de Imbabura, y descubierto en 1971 por D. Davis de la Universidad de Londres. La osamenta, correspondiente a 192 personas de la cultura Las Vegas, encontrada en la península de Santa Elena por la doctora Karen Stotter de la Universidad Fordham, Nueva York. Muchas gracias, estimada Yasmín. En efecto, miren, estos son algunos datos históricos, datos de descubrimientos, ¿no es cierto?, que muchas organizaciones internacionales, investigadores de otras naciones, lógicamente, tomaron este reto, ¿no es cierto?, de hacer investigación arqueológica, ¿no es cierto?, para descubrir todo este tipo de datos que nos ayudan o enriquecen nuestra historia o corroboran, ¿no es cierto?, lo que en efecto pasó en tiempos antiguos. Un dato importante, ¿no? Gracias a la agricultura, nuestras sociedades ancestrales nómadas se convirtieron en sedentarias, ¿no?, que habíamos dicho hace un momento, ¿no?, teniendo como base de su alimentación el maíz, la papa y la yuca. Luego de un largo desarrollo agrícola, se fueron incrementando otros productos tales como el ají, cacao, camote, capulí, chocho, guayaba, jícama, haba, mashua, esa palabra les debo, maní, melloco, naranjilla, oca, poroto, quinoa, tomate, riñón, zapallo, zanahoria, blanca, ¿no es cierto? Entonces, miren, todo este tipo de situaciones que se empezaron ya a desarrollar y prácticamente a producir en nuestro país. Para las personas que alguna vez han tenido la oportunidad de trabajar en el campo, créanme que por eso a veces yo les doy la razón a los agricultores, ¿no? Son pues son ellos prácticamente los que se sacan el aire, ¿no?, trabajando sus campos para producir. Pues sin estos productos, lógicamente los mercados estarían vacíos, y ese tipo de detalles, ¿no?, pues desde tiempos memoriales hasta el día de hoy, lógicamente siguen trabajando los campos, siguen produciendo, para que lógicamente no pueda faltar el pan de cada día en cada una de las mesas de nosotros como ecuatorianos, ¿no? Miren, voy a solicitarle a Adriana Verdesoto que me ayude con esta lámina, por favor. Ya dice, sobre los incas, hacemos una breve referencia sobre su origen hacia el siglo, ahí sí me gana el siglo, le dicen, ¿qué siglo es? El siglo XII, de la era cristiana, cuando este pueblo del antiplano peruano asentó sus raíces en el Cusco. A partir de ese tiempo, sus 15 monarcas incas hasta Atahualpa lograron ampliar su territorio hasta formar lo que se conoce como el Imperio del Tahuantinsuyo, palabra que la interpretaron los conquistadores como las 4 partes del mundo. Muchísimas gracias, estimada Adriana. En efecto, ¿no? ¿Por qué aquí se nombra a Perú? ¿Qué tiene que ver Perú con el Ecuador? Cusco es parte del Perú, ¿no? Pues en efecto, ¿no? Lo que hoy es Ecuador, pues en ese tiempo eran los reinos, ¿no? Y eran muy extensos, ¿no es cierto? Formaba parte de ello lo que es Colombia, lo que es Ecuador, parte de Chile, ¿no es cierto? Prácticamente vastos, extensos territorios formaban parte de lo que es el Tahuantinsuyo, ¿no? Y aquí ya nace un personaje muy conocido en nuestro país, en lo que es nuestra historia, ¿no es cierto?
voy a mostrarles algo. Voy a cerrar un poquito esto para ver si no están durmiéndose. Este es uno de mis hobbies, es coleccionar billetes, ¿no es cierto? Y tengo aquí la colección, ¿no es cierto? Algunos de ustedes harán memoria. Este fue el billete más, si se podría denominar de más grande valor en nuestro país, ¿no? El de 50,000. Y como mi papá era bastante coño, yo me sabía robar estos billetes porque él sabía sembrar harto cacao. Y yo tenía la costumbre de peladito de coleccionar con mi hermano, que eran los tazos y ese tipo de cosas. Entonces nosotros éramos el que tenía más tazos, ¿no? Era el más bacán, si se podría llamar, ¿no? Pues con mi papá vendía harto de estas cosas, de cacao, ya le bajaba un par de billetes y una vez me acuerdo que me descubrió y ya no les cuento cómo me fue ya. Pero sí, en efecto, me gusta No este tipo toques. de... ¿Mandé? En efecto, no me fue tan bien, ¿no? Les decía que yo acostumbro a coleccionar billetes, no solo del Ecuador, pero aquí, por lo que estamos hablando, ¿no? Si hablamos de que este personaje fue importante en nuestra historia, ¿no? En el billete, ustedes recordarán déjenme ver si estoy enfocando bien, de 1,000 sucres, ¿no es cierto? Tenemos a lo que es Atahualpa, ¿no? Muchos de ustedes quizás no recordarán ni sabrán de lo que estoy hablando, ¿no? Pero este fue un billete en circulación, lógicamente en nuestra nación, ¿no? Y repito, si hablamos de un personaje, de alguien que era muy importante, ¿no es cierto?, para nuestra historia, pues de aquí está, ¿no es cierto? Pues prácticamente este personaje lógicamente formó parte de nuestra historia, ¿no? Miren, entonces, ¿qué les decía? Yo a mi papá en efecto también me acuerdo que una vez tenía una secadora, ¿no?, de cacao, y como que ya no me daba resultado eso de bajarle los billetes, empecé a vender por libras, ¿no? Entonces uno de chamo se hacen cosas cargosas. Licen, una consulta. Por si acaso tiene el billete de 5,000 y 10,000 tal vez, sucres. Ah, sí, en efecto sí tengo. Aquí tenemos a Eugenio Espejo. Y creo que está el señor Vicente Rocafuerte, ¿no? Sí, ajá. Para las personas que les interesa, esto lo venden los coleccionistas. Creo que me costó como $25 todos. Y en realidad son nuevitos, ¿no? Es muy bonito, ¿no? En algún momento los tengo que poner en un cuadro. En efecto, desde el de 5 sucres, ¿no? Entonces, para mí es muy elegante tener esto. Es parte de nuestra historia. Ya vamos a llegar a algún momento hasta cuando fue la debacle de nuestra moneda, ¿no? Por el famosísimo feriado bancario. Entonces, es parte de nuestra historia, ¿no? Ustedes son demasiado jóvenes y muchos ni siquiera sabrán de lo que estoy hablando y nunca los habrán visto, ¿no? Solo euros nomás. A ver, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? En mi niñez sí los conocí, profe. ¿Sí los conoció? Sí, bien. Sí los conocí. ¿Dónde me quedé? Creo que me quedé aquí. Listo. Listo. Fue en el siglo XV, ¿no es cierto?, cuando iniciaron la expansión territorial, logrando denominar a las tribus del norte y del sur del Cusco, ¿no es cierto?, a través de la guerra o alianzas matrimoniales como se daban en aquellas épocas, ¿no es cierto? Así lograron consolidar el imperio del Tahuantinsuyo, teniendo como límites al norte el río Angasmayo en Colombia, ¿no es cierto? Miren, aquí están los límites. Al sur el río Maule en Chile. Si hacemos un mapa mental, ¿no es cierto? Sabemos que de Colombia a Chile pues está de norte a sur, ¿no es cierto? Al este la selva amazónica y al oeste el océano Pacífico. Para asegurar el control de los pueblos conquistados y con apenas 40 años de dominio, los incas construyeron una red vial conocida como el Capac Ñan, ¿no es cierto? Algo que hasta en la actualidad, ya vamos a ver un corto video, pues lógicamente sigue vigente, ¿no? Y por ahí sabe haber un meme que dice, ¿cómo los incas de la antigüedad, con tan poca tecnología, lograron construir caminos tan duraderos, ¿no? Y hoy el ingeniero, pues prácticamente con la capa de asfalto que le ponen, hay vías que no duran, es prácticamente nada, ¿no? Entonces alguna vez estuve viendo ese detalle. Miren, ¿qué dice? Estaba construida o constituida por tramos empedrados, puentes colgantes y los famosos tambos o lugares de abastecimiento y descanso para las tropas y los mensajeros o chasquis. En el actual territorio ecuatoriano, el Capac Ñan seguía la siguiente ruta. Norte-sur, Rumichaca, ¿no? Si alguna vez se han ido para Colombia, saben que por ahí queda ese sector, ¿no es cierto? El puente del río Rumichaca.
Huaca, el Valle del Chota, también cuando se va a ese sector, ¿no es cierto?, lugar de algunos futbolistas del Ecuador. Y Huarcocha, en lo que es en Ibarra, ¿no es cierto?, en Quito, Machachi, Tambo de Panzaleo, San Agustín de Cayo, Mulaló, Latacunga, Salcedo, Ambato, Sicalpa, Antigua Riobamba, miren ese dato, se ha sabido denominar Sicalpa, Guamote, Tambo de Ticazambe, actual parroquia de Tixán, Achupalias, Ingapirca, Cuenca, Oña, Saraguro y Catamayo, ¿no es cierto? Por esos sectores de lo que hoy es el Ecuador, pues cruzaba esta famosísima vía denominada el Capagñán, ¿no? Miren, historia, los incas, ¿no? Destacó en la conquista hacia tierras septentrionales el monarca Tupac Yupanqui, ¿no es cierto?, a quien le sucedió su hijo Huayna Cápac en 1493. Por conocimiento común, se sabe que sus dos hijos disputaron el dominio total del imperio, quedando como vencedor el inca quiteño Atahualpa, ¿no?, quien murió asesinado por los españoles en 1533. De todo esto vale reconocer que los incas dejaron en los pueblos dispersos del actual Ecuador ciertos aportes que se han conservado hasta la posteridad: tecnología agrícola, idioma quichua, lo que hoy pues prácticamente se habla. Está con hambre Adriana ya. Inclusive en algunas universidades se ha retomado este tema de la enseñanza de idiomas ancestrales, ¿no? El sol como dios principal, organización comunitaria y una arquitectura de avanzada, Ingapirca, por citar un ejemplo, ¿no? Esta parte de lo que es esta imagen que ustedes ven, ¿no es cierto?, prácticamente en pantalla, en lo que es en la provincia de Cañar. Lógicamente vamos a chequear un video cortito también de lo que es este sector, ¿no? Y ahorita mismo les voy a proyectar este videito. Denme un segundo. ¿Están cansadas? Un poco, Inge. Cansadísimas con sueño. Estamos en unos ensayos. Agotada, licenciada, agotada. Listo. Apenas una finalización de un ¿Me programa. confirman si es que se ve en pantalla la imagen del video? Sí se ve. Perfecto, ya. Sí Vamos se ve. Prestemos atención. Llaman la atención incluso a la distancia. Las ruinas de Ingapirca. Alexander von Humboldt las dibujó en sus diarios. Estoy muy ansiosa por verlas. Efectivamente, se reconoce esa forma oblicua de sus dibujos. Pero además ahora se han reconstruido algunas cosas, como las cámaras que servían para guardar alimentos. Sin embargo, también hay curiosas rocas cuya función continúa siendo un misterio, como por ejemplo estas piedras. En este lugar se encontraba un centro cañari. Al llegar, los incas que dominaron a esta cultura construyeron sus típicos muros dirigidos hacia el sol. La diferencia de los muros incas, elegantes y casi perfectamente ordenados, salta inmediatamente a la vista en comparación con los muros cañari, la cultura que se tuvo que someter a la conquista inca. Los primeros planos de estas ruinas los hizo el francés Carlos María de la Condamine a principios del siglo XVIII. Alexander von Humboldt también estuvo acá en 1802. Él describe estas ruinas en sus diarios y dice que son las mejor conservadas que vio durante su trayectoria. Recordemos que en aquel entonces uno solamente se podía trasladar de una ciudad a otra a través de los caminos inca. Parte de los caminos inca pasaban por acá. Por eso Alexander von Humboldt llegó a este lugar, como siempre, con la caravana de mulas, burros, a veces montando, otras veces a pie. Nos reunimos con el doctor Juan Cordero, ex ministro de Educación en Ecuador, ex diputado y gran historiador, especialmente de su ciudad natal, Cuenca. El doctor Cordero posee una impresionante colección privada de huacos que ha convertido en el Museo de las Culturas Aborígenes, uno de los más importantes en Cuenca. ¿Por qué Humboldt pasó por Cuenca? Bueno, porque él quiso hacer un viaje completo por todo el mundo que iba descubriendo, que no había descubierto nadie, o por lo menos no había descubierto en la intensidad con la que él descubrió. Ir caminando por las cadenas montañosas de los Andes, ahora se me fascina. Pasear por la avenida de volcanes en Quito, ahora sí me maravilloso. Ir a Cuenca y encontrar otro tipo de ciudad regada por 4 ríos, aunque él solo observó 3,
y con una campiña verde llena de flores, con casas pequeñas, con una presencia pequeña, pero con un tejado bonito que conserva su calor y con un clima maravilloso. Se habría enamorado de ti. Hace unos años él estuvo involucrado en la restauración de Ingapirca. Nos cuenta sobre el paso de Alexander von Humboldt por estas ruinas. Comentó que estaba en muy buen estado de elipse, que es el elemento fundamental del camino. Midió en metros y dio exactas las medidas. Y sobre todo, él resaltó el valor de esa herencia incaica. Como le encontró nada más que la elipse algunas construcciones alrededores, lo que se llama el antiaguasi, encontró algo lo que llamamos ahora los palacios exteriores, y que en una época se llamó sector de la Condamina. Encontró también unas piedras que están en la parte alta, que se llama Teotihuacana, que es una piedra grande, una parte que se encontró ahí mismo. Ahí se le amarraba mágicamente el sol y los solsticios. Alexander von Humboldt no solo observaba y escribía sobre flora y fauna, también se interesaba mucho por los pueblos autóctonos de las regiones que visitaba. Incluso criticaba silenciosamente ciertas actitudes de los colonizadores en el Nuevo Mundo, me cuenta el doctor Cordero. Claro que tu interés por las culturas indígenas y cada vez puede despertarse más el interés, porque si poco vio en Venezuela, algo vio en Colombia, aquí vio mucho más, y por supuesto quedó satisfecho con el video. Y cuando fue a México fue el deslumblarse. Dijo que aquí somos extraños, que vivimos tranquilos teniendo volcanes, que vivimos pobres sabiendo gran riqueza y que nos alegramos con música triste. Bueno, usted nos comentaba que además tiene un retrato de Humboldt que pocas personas han visto y que además es poco común porque muestra a Humboldt de joven. Pues yo quiero mostrarles y vamos a la biblioteca que vean. ¡Vamos! Vamos. El doctor Cordero nos lleva a su oficina en el sótano del museo, una verdadera joya llena de antigüedades de la época colonial. La tensión aumenta al acercarnos al prometido retrato de Alexander von Humboldt, que hasta ahora no ha sido mostrado públicamente en ninguna parte. Bienvenidos a la biblioteca donde decoramos con algunos cuadros, algunos retratos, y aquí tenemos de un personaje conocido por ustedes. Alexander von Humboldt. Se le ve muy joven. Doctor, pero ¿hay algo en los escritos de historia que dé indicio a que realmente es él? Hay una referencia que cuenta Federico González Suárez, que el marqués de Selva Alegre, Pompeo Montúfar, le mandó a pintar para decorar la habitación donde estaba alojado. Esto lo cuenta expresamente un gran historiador, el primer gran historiador nuestro, que se llama Federico González Suárez, en la historia general de la República del Ecuador. Y lo manda a pintar de joven, de más joven de lo que... Más joven, sí. Y Montúfar era precisamente el compañero. Claro, es verdad, que le acompañaba junto con un plan. Pero los pintores siempre también tienen sus caprichos. Pueden hacer de más joven, pueden hacer de mayor edad. Aquí, con alguna intención, le hemos dicho como más joven. ¿Y dónde lo encontró? Eso ya es un secreto. Un secreto que permanecerá como tal, al igual que la certeza sobre si este rostro podría realmente ser el de nuestro protagonista en esta ruta, Alexander von Humboldt. Miren, precisamente en ese video chequeamos una de las ruinas, ¿no es cierto?, que hay en el Ecuador, y como precisamente ejemplificaba, ¿no?, ese reportaje. Ese es un canal muy bueno que da reportajes muy buenos, un canal de reportajes alemán. Pero les decía, ¿no?, las ruinas de Ingapirca, ubicadas en Cañar, son un vivo ejemplo de lo que se está hablando, ¿no? De ahí decía, pues prácticamente que en aquella época la única forma de trasladarse de una región a otra era a través de estos famosos caminos inca, ¿no? Con el semestre anterior recuerdo que teníamos planificado hacer si se podría llamar una visita o conocer ese lugar con lo que era la carrera de desarrollo infantil, pero entenderán ustedes que yo al menos no comprendía la magnitud, ¿no?, de sus prácticas. Pues lógicamente les consume
gran parte de su tiempo académico, ¿no? Y a veces se nos complicó mucho este tema. De pronto, pues, con un poquito más de organización, en algún momento lo podemos hacer, conocer. Realmente yo tampoco conozco este lugar. Tengo muchísima curiosidad y cuando veo la compactación de esas piedras, ¿no es cierto? También valga la redundancia, compactadas, talladas, ubicadas, a mí me llama la atención, ¿no es cierto? Por la dedicación y el trabajo, y hasta el día de hoy, pues lógicamente suele mantenerse en pie, ¿no? Este tipo de estructuras que lógicamente son parte de nuestra historia y lógicamente que hablan de aquel trabajo de la antigüedad, ¿no? No sé si ustedes, creo que ya les dije hace un momento, pero si no lo dije lo repito, hasta el día de hoy algunos personajes de la ciencia no logran determinar, no logran entender cómo, por ejemplo, fueron acopladas algunas de estas estructuras. No hablo de fuera ya de nuestra patria, como por ejemplo las pirámides de Egipto, ¿no? Hay prácticamente no logran entender cómo con la tecnología de aquella época lograron trasladar grandes piedras enormes, ¿no es cierto? Y lograron compactar, ¿no es cierto?, a cierto nivel que pues prácticamente para algunos con la tecnología actual se les daría muy muy complejo, al igual que por ejemplo algunas estructuras o pirámides de Egipto, ¿no? Son detalles importantes. Y ahí viene por ejemplo el hecho de que algunos dicen que por ejemplo este tipo de personas de la antigüedad tenían contactos con extraterrestres, y ahí viene un poco de hipótesis, ¿no es cierto? Son datos curiosos que a veces nos ponen a pensar muchísimo, ¿no? Al menos yo siempre soy curioso en un montón de cosas que a veces despierta nuestra mente la curiosidad, nada más, ¿no es cierto? Y ese tipo de detalles o datos son importantes. Les quería hacer una consulta. Pero bueno, yo como veo sus rostros de cansancio, creo que no lo van a querer hacer. Por lo general, siempre hacemos algo de clase. Tener 3 horas seguidas sí es matador. Pero bueno, lo que yo acostumbro a hacer es, por lo general, hacer una clase bastante larga y luego una actividad en clase para complementar, ¿no? Pero en esta ocasión la voy a pasar por alto, porque lógicamente también estoy bastante, se podría llamar un chance cansado, porque estamos con el tema de cerrando de matrículas y todo ese tipo de detalles. Nos tocó hacer una feria hoy en la mañana y bueno, pues estamos trabajando en ese detalle con el objetivo desde la próxima semana ya normalizar todo este tipo de detalles. Mencionarles que pues esa ha sido una primera introducción, ¿no es cierto?, con esta parte de lo que es la historia de nuestro Ecuador. Vamos a ir viendo de forma leve, si bien es cierto, estos datos, estos detalles que lógicamente nos ayudan, repito, a recordar quiénes somos, de dónde venimos. Y en algún momento en Estados Unidos hubo un reportaje y había una protesta, ¿no?, de la gente de Estados Unidos, de la gente de ahí, ¿no es cierto? No recuerdo el nombre, Sioux, algo así se llaman. Y un norteamericano empezó a protestar y dijo: ¿por qué estás molestando acá?, le dijo a esa persona aborigen de ese lugar. Y entonces el aborigen le dice: yo soy el dueño de esta tierra, mis antepasados estuvieron desde el inicio en este lugar, el intruso eres tú, ¿no es cierto?, al americano, porque lógicamente Estados Unidos también es una colonia inglesa, ¿no? Pues prácticamente allá arribaron. Y en efecto, ¿no es cierto?, nosotros pues prácticamente los que nos denominamos mestizos, pues prácticamente venimos o somos, digamos, parte de la descendencia de la colonización, ¿no? Por eso es que yo siempre respeto mucho, lógicamente, a las personas, a las personas que son de acá, ¿no es cierto?, a las que son de América desde un inicio, ¿no es cierto?, pues que ellos son los verdaderos, esa fue la palabra, los verdaderos americanos, pues son lógicamente los que estuvieron desde un inicio en este lugar y no los conquistadores, ¿no? Entonces, mire, son cosas que a veces nos olvidamos con el pasar del tiempo, nos olvidamos o hemos olvidado, ¿no es cierto?, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces y cuáles son pues prácticamente nuestros antepasados, ¿no? No sé si existe alguna reflexión, alguna duda sobre lo que acabamos de hablar, alguien que quiera comentar algo, hacer alguna acotación, pues bienvenida sea en este momento, ¿no? Recuerden que también califico participación en clase, no califico silencio en clase, nunca lo suelo hacer. Me gustaría conocer un poco de cómo fue la historia de Atahualpa, cómo fue con su cuñado y cómo fue más que todo cómo fue desde el Tahuantinsuyo y todo en adelante. Sí. Me acuerdo yo poco a poco, porque sí tengo una idea más o menos, pero sí me gustaría volver a, como que dice,
empieza uno a recordar. Sería algo importante. Sí, en efecto, la segunda clase justamente vamos a terminar de ver ese tema, ¿no? Y ahí vamos a topar esos detalles de esos personajes tan importantes en nuestra historia que sí, en efecto, nos daban en el colegio, ¿no? Yo recuerdo que nos daban. Pues sí, de aquí... Sí. Dicen una pregunta. Sí. ¿Algo está hablando ahí o le está interrumpiendo? Es Lady Cuadrado que tiene el micrófono encendido. Una pregunta, Listen. Sí. Sobre el tema que vimos recientemente sobre el historiador Juan Cordero, quería saber usted, o sea, eso se encontraba en Cuenca, ¿no? Sí, en efecto, ese lugar se encontraba en Cuenca, sí. Ajá. Es un lugar turístico donde pueden entrar varias personas. No. Mira, el historiador vive en Cuenca, ¿no? Las ruinas de Ingapirca están en la provincia de Cañar, ¿no es cierto? Eso es lo que les decía yo, me encantaría, ¿no es cierto? Tal vez formar el grupo A y B, y en algún momento irnos a alguna gira a conocer, ¿no? Como parte de la materia, de la temática, pero entiendo que qué es lo que pasó el semestre anterior. Las chicas, como empezaron a hacer prácticas casi al último, se nos complicaron los planes de viaje, ¿no? Y cancelamos el conocer este lugar. Pues si en algún momento ustedes dicen, no, ya estamos un poco más, vamos a complementar las horas que se necesitan antes, podemos planificar con previa autorización de nuestra coordinación, de las autoridades, y si ustedes gustan podemos ir, o si no, simplemente decimos no hay ningún problema. A mí sí, en lo personal me gustaría conocer, ¿no? Es algo que es parte de nuestra patria, ¿no? Y a veces no aplicamos lo que dice primero conoce lo nuestro, ¿no? A veces nos enfocamos en otros lados y no conocemos. Este lugar me parece muy bonito. En efecto, entendería yo que es algún lugar privado, que toca pagar alguna entrada que va a ayudar a la conservación del lugar, ¿no? Pero sí, en lo personal sí me gustaría conocer en algún momento. Si no lo hago con ustedes, lo haré solo. Vamos de paseo. Si no lo hago con ustedes, lo haré solo y les mandaré fotos, ¿no? De, hola, aquí está el profe. ¿Alguna otra persona? No, que se podría ir para finalizar el semestre. Sí, yo creería que ahí estarían un poquito más... entendería yo, porque les explico, las chicas del grupo anterior no empezaron como ustedes al inicio las prácticas, ¿no? Porque no tenían en ese momento los convenios firmados. Y ellas empezaron ya, creo que después de la mitad del semestre, y se les complicó el tema de tiempos. Incluso algunas chicas entonces no pudieron hacer. Entonces ese tema con ustedes ya no pasó porque ya tenemos los convenios firmados desde un inicio, ya se vincularon, ¿no? Entonces entendería que pues ya para finalizar el semestre si habría por ahí algún espacio. Excelente, ¿no? Todo depende de ustedes, no de mí, ¿no? Porque tampoco es obligación, no es el que no va a perder el semestre de ninguna forma. Yo lo tomaría como una especie de observación a ese lugar, conocemos y listo. Ajá. Y conocer más. Conocernos. Pregunta. ¿Mandé? Profe, ¿usted es el que nos dio tips en nivelación? Era otro. No. Ah, ya. ¿Por qué? Porque el profesor anterior estaba ofreciendo para ayudarnos con unas cosas de la compu. Quería ver si era usted para ver si podía... ¿Pero qué era en específico? Las licencias. Sí, de esas cosas y otras cosas sobre la computadora. Sí les ha ayudado a algunos estudiantes cuando tienen complicaciones. Utilizo una aplicación que se llama Nidesk, algunas de ustedes lo habrán utilizado. Entonces de forma remota, ¿no? Yo desde acá chequeo qué es lo que sucede y le ayudé, por ejemplo, a una chica de desarrollo de segundo, le ayudé, algo era que le ayudé, pero desde aquí de mi computadora trabajé en la computadora. Sí, eso sí se puede hacer porque lo mismo me pasaba a mí, desde donde la compré me ayudaron porque esto no valía para nada. Sí, en efecto, si es que en algún momento se ofrece, no hay ningún problema, también acolitado, si se podría llamar de esa manera, ¿no? Ya, por ejemplo, hay cosas que creo que sí he craqueado algunas licencias de Office, que es lo que a veces tiene problema, pero parece que la última actualización ya no permite, por eso a mí también me tocó comprar la licencia original de Office 365, pero bueno, habría que chequear ese tema, ¿no? Porque a veces Office cuando ya no tienes licencia no te deja trabajar, no te deja editar nada y se queda ahí y los deberes no se pueden hacer. Ajá. Disculpe, el profe no nos da a nosotros ya, diga, a primero A no les da de desarrollo infantil. ¿Yo? No, compañera. No me acuerdo. No creo, diga. No. Ustedes deben tener con Marcela, con la profe Isabel y con la profe Gloria. Ajá.
Creo que, creo que las chicas de segundo tienen TICS. Me parece que ellas ya reciben TICS. Ajá. Sí, así es, ingeniero. Sí, eso es. Oiga, profe, ¿y sabe qué día sabe estar el otro licenciado ahí? ¿Allá? Pero si usted necesita, yo le puedo pasar el número, ¿no? De pronto ahí le hace alguna consulta, le puede ayudar. Ajá. ¿Y qué día sabe estar por allá? ¿Estar en dónde? En 12 de febrero, ¿o no pasan ahí? Es que nosotros no pasamos ahí. Solo por tema de matrículas pasamos ahí. A ver, ¿qué va a suceder si es que por si acaso tienen un poquito este tema, no? A ver, les explico. ¿Por qué no estamos en clases ahorita ya? A algunas les va a parecer beneficioso, a otras no. Hay diferentes circunstancias, ¿no? ¿Por qué no estamos? Porque hay un convenio, o hace algún tiempo la CTA, lo que es la Secretaría Técnica Masónica, y el municipio se comprometieron a dar un recurso económico para repotenciar, cambiar la infraestructura de las secciones de las aulas donde nosotros vamos a impartir clases, cambio de iluminación, cambio de pisos, iluminación externa, todo. Entonces, ese proyecto se ha retrasado bastante porque el municipio tiene que ejecutarlo. Entonces es por eso que no hemos vuelto esencialmente a las aulas, porque no presta las condiciones que se necesiten en la actualidad para, lógicamente, impartir las clases el con la municipio calidad. no hace nada, ingeniero, el municipio. Ahí sí esperaremos al nuevo alcalde, porque con este alcalde Claro, no, y claro, yo, ahorita mismo, ahorita acaban de cerrar las vías aquí en el Sacha ya cerraron las vías. Inge, Ya están en paro. dígame. Pero les voy, antes que me corte, Carlita, pero saben que de una u otra forma es beneficioso que estemos en clases virtuales. ¿Saben por qué les digo? Se les va a hacer muy cansado salir de donde están haciendo prácticas y viajar. Tal vez no están aquí en el Sacha, ¿no? Entendería yo. Pónganse entonces de una u otra forma, pues aprovechemos trabajar en la virtualidad, ¿no? Porque ya cuando volvemos a lo presencial, 4 de la tarde, jueves, viernes tienen que estar en la institución, y los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Profe, sino es que Sí, ahí gastamos pasaje. Yo quería, la verdad, al profesor de TIC, porque él también se ofreció a ayudarnos a arreglar unos cosas de la compu, como ser en mantenimiento, dijo que nos podía ayudar. Y yo quería ver eso, por lo que de verdad me está fallando lo que es el parlante de la laptop. Y se escucha feísimo. ¿Sabe qué le recomiendo? ¿No tiene algunos parlantes externos que le ayuden? No son muy costosos. Eso les va a ayudar muchísimo. Yo más bien, antes que se ponga a arreglar el parlante interno, que me parece muy complicado. Sí tengo uno, pero no lo encuentro. Chistoso. Carla Valverde, algo ibas a comentar. Así sobre eso mismo de la modalidad que tenemos ahora por ahora virtual. ¿Usted cree que podríamos cambiar a virtual mismo y no presencial nuestra carrera en sí? No se puede, porque los proyectos presentados a la CENESID pasan por un proceso de aprobación. Es decir, se puede hacer, pero esas personas tendríamos que haber hecho aprobar la carrera antes que empiecen, ¿no? Entonces, si empezamos modalidad dual, es dual, terminarán con dual. Entonces, si en el futuro se da la carrera de desarrollo modalidad virtual, pues tocará empezar con los que empiezan así, ¿no? Es que sí, para nosotros nuestra especialidad en sí de desarrollo es súper pesado, porque nosotros como tenemos las prácticas de lunes a viernes, sí nos pega fuerte. ¿Y dónde vive usted, Carla? En el proyecto. No está tan lejos, le cuento que hay estudiantes que se vinieron de Quito y de Baños. Sí, lo sé, pero yo lo digo por otras compañeras, que dicen que tienen que madrugar a las 3, 4 de la mañana a salir, entonces eso yo digo, oiga, pues para todo. Saben que estábamos pensando esto, y ustedes son las portavoces, lógicamente, tienen que organizarse, tiene que haber una presidenta del curso. Yo no lo puedo hacer porque no soy de la carrera, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros el otro día con nuestros docentes estábamos hablando de que, por ejemplo, ustedes, si conocen instituciones, propongan a su coordinación de carrera de que se hagan más convenios donde les quede más cerca, ¿no? Ustedes pueden hacer prácticas en cualquier institución educativa que les quede cerca, siempre y cuando existan convenios. Entonces, digamos, ustedes tienen los allegados, la afinidad, las personas, los contactos, ¿no? Organícense con la coordinadora, presenten el convenio, firmen, y de pronto se me ocurre, en vez de que Carla haga sus prácticas
en el COCA puede hacerlo, se me ocurre, a veces pasa esa nota, puede hacerlo dentro de su mismo sector, ¿no? Entonces de una u otra forma va a paliar ese tipo de dificultad, va a menorarse el tema de trayecto, de pasajes, de levantarse a la madrugada y todo ese tipo de detalles. Propongan. Así dicen, es que la verdad lo complicado, que hay muchos un ratito, compañera. estudiantes y no se avanza para una sola institución. Sí, Como ser de una comunidad, habían como 10 personas, como solo es una institución, solo hay 2 iniciales y no les avanzaba. Por eso situaciones cambiaron a Sacha y así. Igual aquí en Los Laureles solo iban a venir al principio 2, pero como ya no hay escuelas, digamos, ahí en el Sacha, la mandaron para acá, para la Gayún. Tengo estudiantes de aquí del lago, tal vez. No sé. Tengo Y no estudiantes. sé la verdad cómo irán a hacer adelante y después con las otras generaciones que van a venir. O sea, sí, Lisa, la cosa no es lo complicado, las prácticas en sí. Por ejemplo, yo no tengo problema con las prácticas en sí de irme al Sacha a hacer mis prácticas porque no tengo problema en madrugar. Yo cojo mi bus a las 6 de la mañana y listo, no me complico. Pero la cosa es cuando tengamos clases presenciales, nosotros vamos a salir a las 10 de la noche y bus así, es complicado hasta para mí, ¿me entiendes? No, sí, te entiendo. Por eso digo, aprovechemos mientras estemos en lo virtual. Si yo por mí fuera que no arreglen nunca. Ay. Yo en cambio, ¿saben? Yo siento que no doy clases lo mismo virtual que presencial. No siento que es mejor el contacto así con las personas, interactuar. No sé. Siempre, para mi modo de ver, para mí siempre va a ser presencial mejor, porque ahí siempre se concentra más. Vuelta aquí en la casa pasa mi hija, pasa mi marido, me ve ahí, se pongo un pengadero. Claro. Ya no se concentra uno, vuelta en la clase ya no tengo marido, no tengo hija, no tengo nada. Sí, por eso les digo, hay ventajas. Bueno, desventajas. se olvida de todo la compañía. Viernes, sábado y domingo, pero presencial aunque sea, pero en la mañana, no en la tarde. Viernes, sábado y domingo. No, que en la mañana hasta que veas la posibilidad de que hagamos los domingos o algo así para hacer en la mañana. Claro, no depende de mí, eso creo que eso ya está establecido y así tiene que mantenerse, entendería yo, ¿no? De lo que quisieron hacer las otras chicas también, por eso les digo, les dijeron que... ¿Perdón? ¿Algo decían? Dicen que o fuera los días viernes, sábados y domingos en la mañana, excelente, porque uno hasta para coger carro, aunque sea 4, 5 o 6 de la tarde, no hay problema, porque todavía hay carros, pero ya desde las 10 de la noche hasta peligroso, porque al menos yo también vivo en comunidad. Claro, y en efecto eso es algo colateral, no solo para desarrollo infantil, sino para administración, ¿no? Y con los chicos, por ejemplo, tenemos de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 10 de la noche, ¿no? Entonces, en efecto, si ellos también vuelven a lo presencial, pues yo tengo estudiantes del Lago, tengo estudiantes de Loreto, del Coca, los del Sacha no habría problema, ¿no? Pero sí tienen razón ustedes en ese horario. Pero igual es peligroso. Sí, en ese horario, lógicamente, es complicado. Bueno, tengo también la experiencia de trabajar en el ITSO y ahí tranquilamente se trabajaba hasta las 10 de la noche, pero la diferencia es que tienen recorrido, ¿no? Es pagado, pero tienen recorrido y de una forma ya les daba la seguridad de que podían trasladarse a sus lugares. Y si nos dan recorrido a nosotros también. Ya, sí, un recorrido. Hay que pagarlo. Vamos a buscar con plata, amiga, con plata. Aquí Hay que pagar. Con plata. La Jumandi vamos a contratar para que le lleve. Saben que yo creo que todo depende de la gestión, ¿no? Por ejemplo, si es que, bueno, lo que pasa es que es muy diferente los institutos superiores que las universidades, ¿no? Las universidades son autónomas, manejan su propio presupuesto. Es decir, si ellas requieren comprar un bus, pues lo compran y lo ponen a disposición de los estudiantes, ¿no? Pero nosotros, bueno, al menos la institución, hablo por la que trabajo ahorita, es muy, muy complejo ese tema, ¿no? Entonces, de pronto alguna gestión ahí, pero imagínense si tenemos un bus. Si hay estudiantes que quieren irse al lago, se van a querer ir al lago, ¿no? Si hay estudiantes que quieren irse al Coca, ¿y para dónde agarra el bus? Entonces también es un chance complejo, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué solución se les puede dar a ese tema, pero ya digo, aprovechemos, trabajemos mientras estemos virtual, ya digo... Vengan a vivir al Sacha, vengan a vivir al Sacha. A muchas de ustedes se les está ahorrando muchas cosas ahorita en la virtualidad, aprovechemos mientras se trabaje así. Y pues ya cuando toque volver a clases ya tocará ver cuáles son las disposiciones de las autoridades, se tocará conversar con la finalidad de ver el bienestar de todos los estudiantes, ¿no? Porque ustedes son la razón de ser de la institución. Sin estudiantes no hay docentes, no estaría trabajando, no habría instituto y esa es la situación, ¿no?
¿Alguna otra persona que quiera decir algo antes de irme a cocinar? Oigan, el otro día, no sé si estábamos estábamos en esa nota de inducción de toda esa normativa que estábamos viendo, y así literalmente estaba yo cocinando mi arroz, ¿no? Y me olvidé. Me olvidé y ya saben lo que pasa cuando se olvida uno y se deja ahí la cocina prendida, ¿no? Ya se me echó a perder mi arrocito. Entonces, no. Por cumplir su tarea también a mí se me quemó 2 veces los verdes. No, pero eso pero es que a mí me tocaba estar hablando, ¿no? Pero en cambio usted sí ha tenido libertad, se descuidó ahí. Así, pero en efecto, como vivo solo, yo desde chamo, desde pequeño empecé, o sea, como tenía hermanos menores, mi papá salía a trabajar a la finca, ¿no? Entonces a mí me tocó aprender a cocinar y ese tipo de cosas. Y es bonito, a mí me distrae, yo pongo así como alguna música y es como que me despeja la mente, no sé, me agrada ese espacio de mi vida, ¿no? Me relaja. ¿No? A muchos de ustedes les puede traumar, porque debe ser porque ya café, almuerzo y merienda, ¿no? Bueno, a mí me relaja, ¿no? Un día le invitamos al licenciado para que nos invite a ya. Nos ponemos a cocinar y nosotros ponemos los ingredientes nomás. Cangrejadas. Ay, sí, rico. Sí, él es Masterchef, cocina bien rico, ¿no es cierto? Sí, ricazo. Sí, yo he comido de sus manos bien rico. No, yo soy Masterchef desde pequeñito. Cangrejada no, yo soy alérgica. No importa, compañera, nosotros comemos su plato. Ya no como. No sé, entonces hay que aprender de todo. Nada, si para mí. Sí, creo que sí. Le cuento que cuando fue mi niñez, yo también aprendí a cocinar cuando en carbón, como dice, como el tiempo de antes, como los incas, así. Mi mamá me enseñó a cocinar ahí y tocaba sacar el carbón a un lado de la leña y ahí tocaba poner la olla con una tapa que le aplastaban bien y ya pues ahí aprendí a cocinar el arroz, hacerlo como le dicen, reventar. Qué bacán, desde mi época prehistórica. Les cuento algo, se me vino nuevamente. Creo que era en el 2018 estaba trabajando en el ITSO y yo ya manejo hace algún tiempo temas de proyectos, ¿no? Pues estaba de tribunal, iba a ser de tribunal y nos reunimos con los chicos creo que un día antes y un estudiante me dice, profe, por favor, no me hará tantas preguntas, me dice, cuando pase al tema del proyecto, no me hará tantas preguntas, por favor, que yo me pongo nerviosa y me olvido de todo. Le digo, ya, está bien, ya. La persona Listen, una consulta, disculpe. Ya me cortó la inspiración. Dígame. Pero tenía que corregir lo que la estudiante. Es que me concentre. Es el registro de asistencia, dicen, ¿no toma lista usted o ponemos nuestros nombres algo en que no sé? ¿Recién te conectas a la clase o qué? No, dicen, es que yo me conecté como tardecito porque estaba buscando el link, pues. Yo como a las 7 y algo. Pero si el link está en su plataforma. Para poner mi asistencia. Ya dicen, gracias. Cuenta, hija, lo que No se acuerda, profe. Yo hoy día no me acordé que era ya directo desde su página. Yo estaba buscando en el Verán, correo. entonces, yo le digo a la señorita. No se acuerda. Le digo, verán, está bien, le digo. Si no quiere que le pregunte, me trae una gallina criolla cocinada. Le dije así, yo la solté al aire, ¿no? Pero solo por decirle, ¿no? Entonces, en efecto, tenía, no sé si era el siguiente día o después de un par de días de la defensa del proyecto, la señorita literalmente llegó con una olla de gallina cocinada. Y a mí me dio un montón de vergüenza porque estaban mis colegas docentes ahí en la mesa, todo arreglado, ¿no? Y yo salgo, yo ya me di cuenta, le digo, ¿qué haces? Le digo, profe, le traje esa gallina para que no me haga tantas preguntas. Yo le digo, sale de aquí, le digo. O sea, le dije que no haga tanto la foca ahí porque hasta a mí me daba mucha vergüenza, ¿no? Entonces le digo, mira, dile al bar que te encargue, le digo así, dile al bar que te encargue que yo ya voy a ver, pero aquí no la traigas acá, ¿me entiendes? Porque es mucho compromiso para mí, porque yo no lo dije como para que lo lleve, yo solo lo dije así de forma, lo solté al aire, ¿no? Ese tema, entonces en efecto la señorita llevó no, pero sí estaba bien rica. Entonces son anécdotas que me han pasado a lo largo de ese detalle. Eso ya creo que me dio hasta hambre ya. No, pero sí es bueno aprender de todo en la vida. Realmente a mí me ha ayudado. Pues es chévere, se pasa. Ya digo, a mí cocinar me relaja.
a muchas de ustedes les puede aburrir, cansar ya por sus compromisos. Un arroz cocinado en leña, es riquísimo ese cocolón que queda rico. Muy bien, tiene A 10. mí no es que Seco me- de pollo, de leña también. No, ¿saben que a mí yo nunca me cansaría de comer? Es una gallina criolla, así de campo, así en leña, así, nunca me cansaría de comer. Es más cuando a Ya, veces... entonces ya sabemos para que no nos pregunten. No, pero eso era, yo le estoy contando como anécdota nomás, nada más. Toditos llevamos ahí mismo trozo de una gallina. Qué gozo. No, Dice, me pide un código de clase. Priscila está más perdida que pijama en luna de miel, oiga. Ecuador, compañera. Ya, gracias. Es para la salida, ¿verdad? No, ¿saben No, que vamos para a cambiar el la ingreso. metodología? Es entrada porque yo no sabía por qué yo me ahí. A ver, desde la próxima clase solo van a registrar el ingreso, ¿ya? E inclusive voy a quitar la parte de formulario que dice entrada-salida y voy a quitar la parte que dice código. Solo van a registrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como ya mismo vamos a hacer algo, es al finalizar tengo que registrarles en el SIGA por disposición de las autoridades, ¿cierto? Entonces en vivo voy de forma clásica, si se podría decir, tomándoles lista, ¿no es cierto? Y constatando que en efecto estén en el aula, porque a veces los estudiantes al inicio ingresan, apagan la cámara, apagan el micro y pues sabrá Dios dónde están, ¿no? Entonces, esos detalles quiero evitar al máximo, por eso les solicito que tengan el mayor tiempo de su cámara encendida. Cuando tengan, ya digo, que hacer algo o servirse algo, no hay ningún inconveniente, tampoco es que uno va a ponerse en ese plan, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, hay un estudiante de administración, o sea, ya le he dicho, no sé qué pasa, sabe estar acostada y no es una manera correcta de recibir clases, ¿no? O sea, acostada ya no es una manera correcta de recibir clases, entendería yo. Entonces, esos detalles nada más. ¿Alguna otra cosita antes de despedirnos por el día de hoy? Les decía, o sea, acostumbro yo a hacer actividades, pero creo que les dije, por el día de hoy vamos a obviar ese tema, porque sí, 3 horas es bastante cansado tener clases. Que nos vamos al paro, Lice. ¿Se van al paro? No, mentira. No está fuerte ese tema, ¿no? No están cansadas, no están cansadas, se van al paro. Habló Nairobi. Listen. Ojalá todo se arregle. Ingeniero. Ya mismo después, doctor. No, después de... Bueno, entonces, ¿cómo le digo? Profe nomás, profe. Es que ya uno está acostumbrado a decir listen, ya. Oiga, ese video que usted mostró, ¿de qué parte bajó? Porque, o sea, me gustó por lo que está súper clarito. Hay unos videos que no se entienden nada. A mí sinceramente, casi de mi historia y eso, casi como que no me gusta mucho, yo le soy sincera. No hay problema, sí. Pero sí me gustó ese video porque ese video se veía súper claro. Sí. Y así se encuentra. Ya voy a compartir la pantalla de donde lo saqué ya. Deme un segundito. Un segundito. Listen, antes de que se desconecte, dijo que ibas y que nos tocaba realizar alguna tarea. No, nada que ver. Por ahora no. No vamos a hacer nada. Ya, gracias. Gracias. Ahí sí está muy bien. Muchas gracias. A ver, desde aquí ya. Pero es solo aquí en clase, no en la casa, así que no se alegren tanto, porque para la casa sí tienen que hacer tareas. De ley, yo sí, para la casa sí, de ley. Miren, no sé si puede visualizar, estimada Adriana. Este es un canal que se llama DW, es un canal alemán, da muy buenos reportajes, ¿no es cierto? Historias latinas es justamente este. De aquí es donde saqué ese video, ¿no? En efecto, pues lógicamente graban muy bien, ¿no es cierto? Y hay un montón de videos relacionados, ¿no? Por ejemplo, aquí hay uno que pueden chequearlo, ¿no? Que se llama ¿Qué hacer en Cuenca, ruinas de Ingapirca, ¿no es cierto? Y en efecto, ¿por qué decía cañar la lámina? Bueno, aquí hay un detalle que tengo que chequear. Entonces miren, les decía de aquí saqué, ¿no? Las ruinas de Ingapirca, de este canal, que da buenos reportajes, que se llama DW. Es muy bueno este canal, si alguna vez quieren ver reportajes, buenas noticias de lo que está pasando, por ejemplo, con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Muy buenos esos reportajes. Y en efecto, sí hay personas. ¿Saben lo que no me gusta a mí? Y algo que me está pasando. ¿Les cuento o no les cuento?
Cuente el chisme del profe, cuente. Yo he sido, siempre me he caracterizado por ser muy buen estudiante en todos los aspectos de mi vida, siempre me he caracterizado por eso. Pero hay una cosa que no me gusta y siempre le he pedido a Dios no dar esa materia. Matemáticas. Ay, señor. Realmente, ya le digo, nunca me quedé en esa materia en la universidad, pero ahorita me pusieron a dar matemáticas a los chicos de administración. Y realmente, uno en la vida profesional hay que ser honesto, ¿no? O sea, hay que ser real, ¿no es cierto? Y por ejemplo, yo conozco muchas temáticas, conozco proyectos, conozco temas de marketing, manejo este tema que también empecé a manejar con el semestre anterior, por eso les digo, no es que me las sé todas, vamos aprendiendo yo también. Manejo más esos temas de investigación de proyectos, ¿qué temas más manejo? Administrativos, ¿no? Pero matemáticas tendría que volver a recordar, ¿no? Entonces ese tema, por ejemplo, es un chance conflictivo, pero entiendo yo que yo solicité, lógicamente por escrito, que ya solo hasta este mes doy y desde el próximo mes doy otra materia, entonces ya estoy relajado, porque eso no me dejaba ni dormir, les soy honesto. Es que es complicado, ¿no? Se supone que cuando tú estás al frente de estudiantes, tienes que dominar la temática, tienes que dominar la materia, y a su vez hacer retroalimentación, porque los estudiantes pueden tener mucho conocimiento en algunos temas por lo laboral, por lo que están incursionados, ¿no? Entonces, pero realmente eso no va conmigo. E inclusive manejo temas de contabilidad de costos, sí, esos temas muy fáciles, o sea, por lo que he realizado proyectos, ¿no? Pero matemáticas no va. Entonces hay cosas, por ejemplo, como dijo Adriana, ¿no? El tema de historia quizás puede ser bastante monótono, aburrido, ¿no? En efecto lo puedo entender, o sea, hay cosas que no nos pueden agradar en la vida, no hay ningún inconveniente. Por eso tratamos, o al menos trato de hacer un poco más dinámica, sacarles una sonrisa de vez en cuando, que eso es parte de la vida académica. ¿Alguna situación más? Mi profesora cuando estaba en el colegio era todos los días la lección de los presidentes. Daba la biografía, el otro día lección de la biografía. Todos los días. Ay, no. Entonces, eso ya es porque ya no sabía tener que decir, creo. Bueno, estimadísimas estudiantes y señores estudiantes, voy a tomar la lista en lo que es el SIGA, ¿ya? Eso lo vamos a hacer de aquí en adelante. Déjenme nada más entrar a la plataforma. ¿Dónde estás, SIGA? ¿Dónde estás? A ver. Aquí está la plataforma SIGA. Ustedes son el paralelo. Ustedes son el paralelo. Oh. Listo, cuando escuchen su nombre, lógicamente me responde con un presente o aquí, profe, menos listen. A ver, aquí voy. Esta es. Es importante recordarles que traten de no faltar, ¿no? Porque tenemos 3 horas y si faltan seguido, se jalan muchas horas y pueden perder la asignatura, ¿no? Esto ya, después de las 10 de la noche, perdón, esto es como que se va generando y se reporta a la CENESID automáticamente. Entonces ya nos implementaron esta plataforma y es un poquito más complejo y controlado. Entonces tengo en clases a Yukailka Vivar, Liliana, Sofía. Sí, presente, ingeniero. Ok, tengo a Abril Bilbao, Nuri. Presente, aquí estoy, Listen. Listo, tengo Listen. Listo, tengo a Bajaña Ortiz, Jocelyn. Presente, tengo a Cariapuma Rueda, Joana. Presente. Tengo a Chamba, a Caro, María, Melania. Presente. Tengo a Coquinche, Chihuango, Yasmín, Yadira. Presente, Inge. Tengo a Cuadrado, Erique, Lady, Viviana. Presente, Lisen. Tengo a Franco Rivera, Cassandra. Sí, tengo. Presente, profe. Listo. Tengo a Gaibor, Quinatoa, Mariuxin. Sí. Ok. Tengo a Guerrero Peña, Yanira. Presente, Lisen. Tengo a Guatatoca, Chihuango, Félix. Sí está. Presente. Tengo a Jaramillo, Hiller, Erika. Presente. Tengo a Lor, Alaba, Karen. Álava, profe, Álava. Sí, es que como no está la tilde, no le han puesto aquí. ¿Se dan cuenta la importancia de la ortografía?
Supuestamente es sin tilde, pero es Álava. No, pero es con tilde, pues. Raro. Sí, no. Pero esto no ingreso yo por si acaso, ya me dan así. Manobanda Maski Lady. Presente, Lice. Tengo a Moreira Mayerlin. Presente, Lice. Tengo a Moreira Choco Mercedes. Presente. Morocho Vázquez Doménica. Presente. Peña Fiel Herrera Nairobi. Si estaba. Presente. Proaño Choes Jocelyn. Presente, profe. Cierren los micrófonos los que ya les pregunté. Tengo a Puglia Morejón Liliana. Tengo a Rojas Seminario. Presente. Wow, ese apellido es bien original. La primera vez que lo veo. Valverde Poveda Carla. Presente, Inge. Verde Soto Armijo. Espérame, Nelson. Vamos, ¿eh? Presente. Cierren los micrófonos porque se escucha. Verde Soto Armijo, sí está, ¿no? Sí, Lice, aquí está. Entonces, Ay, perdón, profe. todas las personas han asistido. Excelente. Entonces ese es el control que vamos a hacer a mi formulario y esta situación para ir registrando de manera correcta. Muy agradecido por su asistencia. Recuerden que yo subo la actividad para enviarla, para que ustedes la envíen después de 8 días. Por favor, les solicito no atrasarse de esta actividad. Para ellos se les da 8 días. Hacerlo de la mejor forma, ¿no es cierto? En esta ocasión voy a enviar a mano para alivianar el tema de las normas APA, porque eso les debe tener saturadas, preocupadas. No, dicen a compu. ¿A compu? Dicen, créanme que yo no le quería ni mandar el trabajo. No le dicen el temor de que algo vaya mal. Y revisaba una tras vez. Ay, no, qué fatal. Tenía miedo de mandar. Perfecto, esa es la actitud. No, pues entonces, si es que no quieren a mano, les envío a compu y le tienen que hacer de la misma forma, ¿no? ¿Qué prefieren? ¿A compu o a mano? No, yo aún no me compro la laptop. Los que quieren a mano y los que quieren a compu. Yo creo, ingeniero, que el que desea a mano y el que no en compu, por favor. ¿Por qué no quieren hacer a mano? ¿No les gusta hacer a mano? Es mejor a mano, profe. Es mejor a mano. Es mejor a mano, chicas. Y si hacemos a mano nos pone a hacer toditas la carátula a sí mismo. No, pues a mano no hacen la carátula. A mano no hacen nada de carátula, pues. Fíjate la letra. A ver, les voy a mandar a mano con letra cursiva tamaño 10. Me hacen con Arial. Qué goce. Yo tengo una letra feísima. No, vamos a hacer eso. Bueno, voy a dejar a libre elección en esta tarea ya. Libre elección, no hay problema. Entonces eso, nos estamos despidiendo ya. Un abrazo cordial, cuídense mucho. Cualquier inquietud, ya saben, me pueden escribir por interno o al grupo. Y que tengan una buena noche. Ha sido una excelente jornada, me he divertido. Espero que de igual forma no haya sido tan que no sea muy cargada la tarea, profe, porque sí, un derecho, Dale solo como 15 páginas. Unas 2 consultas. No, unas 2 consultas pequeñas, no grandes. Ya casi. Cuestionarios, dice. Cuestionarios de verdadero y falso voy a enviar a hacer. De opción múltiple. Hasta luego, que les vaya muy bien. Nos estamos entrevistando. Chao. Que descanse, ingeniero. Buenas noches. Vayan a dormir, no vayan a Chao.